Suscríbete a la Panterita. Claro, porque primero anunció, como dice Bruno, 12:30 y después enviaron 12:45 el horario correcto. Ahí está. Sí, el profesor Berizzo hablará en conferencia de prensa hoy a las 12:30. La transmisión de la conferencia irá en vivo en nuestras plataformas digitales. 12:45 el horario correcto, vía APF. Bueno, 12:45 entonces va a hablar Eduardo Berizzo. ¿Qué dejó esta derrota? Preocupación. Bronca. Bronca, preocupación. Sí, Frustración. Porque, a ver... ¿Se hipotecó la clasificación? No. Este era el partido más perdible. Si acá hicimos una especie de marco de... Porque, ¿sabes por qué te pregunto? Sí. Uno, hoy compartí en las redes sociales los distintos portales, los medios más importantes, y uno de ellos decía que ya está hipotecada la cosa, ¿verdad? Y me preocupó, ¿verdad? No, voy a Desde ganar el Colombia y rendimiento, está en pues, zona de repechaje. Pues hay que comenzar a ganar. y porque si no, Venezuela, es el punto, claro. o sea, hacer 3 de 6 y está en No, zona de ahora vamos repechaje. por parte. Vamos por parte. Pero está nervioso de entrarlo, ya, Sí, hermano, estoy nervioso, pero vamos por parte. Por eso yo decía, esta jornada del domingo, o vamos para adelante o bien para atrás. Así es sencillo. Ganando, estamos en el 5º lugar. Si llegamos a perder, nos puede superar Perú, además de Colombia y Uruguay, Perú y Chile. Si es que llegan a ganar sus partidos. Tan mal numéricamente no estamos. Yo estoy de acuerdo y también sostuve que era un partido perdible en lo previo. Pero viendo ayer el desarrollo del partido, era un juego absolutamente ganable. Por eso es más doloroso. Lo que pasa es que esas proyecciones lo hacemos desde una idea, no desde una realidad. Pues uno se pasa escuchando, no, pero Ecuador no tenía nada. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros para decir que Ecuador no tiene nada? Entró Plata, hizo un desastre. Entró Estrada, hizo un desastre en 5 minutos. Entonces, yo voy nomás... No, vos no lo están teniendo en cuenta Orozco. El número 20. Corozo. Corozo. Sí, Corozo. El número 20, Corozo. Sí, y no. él es el que hace la jugada con Estupiñán para el gol. No. El que hace es Sornosa. El 19. El encargado Claro, ese el que había tirado los el que tiros había tirado el tiro al libres de Chile esquina. anterior, exactamente. Fue la jugada 2 veces repetida. Estupiñán es el que hace el centro, ¿verdad? Para el gol de Félix Torres. Sí, yo hablo de bronca porque Félix Torres se llama el tipo que metió el gol. Sí, era un partido para empatar. Es el gol que le hicimos a Venezuela en el 97. Claro, era Mínimamente empatar. No, era un punto. Para mí ganable. Sí, pero no, Paraguay no hizo nada para ganar el partido. Claro, ¿qué es lo que tenemos para decir? Que Pero para empatar, lo hizo. Hay que animarse. No, ya sé. No, ya sé, imposible ganar. Vamos al desarrollo del partido. Sí. ¿Verdad? Paraguay, el empate era Perfecto, un vale, premio. valioso. Y el partido estaba para el empate y se quedó sin reacción en 2 jugadas idénticas. Yo admito, ojalá le pregunten a Berizzo qué pasó. En ese momento dice que Berizzo mitad altura, mitad... Lo del gol en el minuto 43 dice que lo desconvenció, le agarró una crisis de nervios muy fuerte. Y ojalá lo comente ahora. Pero se desconvenció después del primer gol de Ecuador, por eso no se presentó. La pregunta era por qué no fue algún representante del cuerpo técnico, que quizás no son voceros, ¿verdad? Ni Ulesín ni Bonano. Pero que el gol lo dejó groggy. Y minuto 43, hermano, ya estaba con un punto. Y si no estamos muertos, con lo que preguntaba Bruno, es porque los demás tampoco suman. Como en la eliminatoria pasada, perdíamos nosotros y perdían todos, ¿verdad? Porque Chile... Vos sabés que todas las crónicas son igualitas. Claro, Chile se le empataba a Brasil, claro, y todos están en el mismo lugar, ¿verdad? No, y por eso te dice, todo el resto jugó a favor nuestro, pero nosotros no pudimos hacerlo. El mismo Daniel que se quedó abatido con el resultado fue Gareca, que lo vi que se quedó en el banco como 2 minutos con la cabeza agacha, porque sabe que... Primero y eso que en los últimos 5 minutos Uruguay fue superado en el segundo tiempo. Perú tuvo mejor y era para ganarle al Uruguay más limitado y era subir arriba, porque ahora viene una brava para ellos, ¿verdad? Yo veía, por ejemplo, la repercusión en Chile y en Colombia, y decían lo mismo, o sea, no favorecieron todos los otros resultados, y hablo del empate de Colombia en La Paz y de la derrota a pesar de haber hecho un muy buen partido Chile contra Brasil. Entonces, vos te va al desarrollo. Yo iba un poquito antes en el tema de que lo de ayer futbolísticamente debía estar desconectado con los 2 partidos en el plano local. Por eso cuando Bruno pregunta el tema de hipotecar,
sí me parece que incide, porque al saber de esa predisposición, y cuando estábamos allá por el minuto 35 o 40, más allá de que ya estábamos siendo desbordados, con más razón, porque hay un momento donde uno me pregunta, ¿es un buen resultado? Y Federico dice, sí, muy buen resultado. Y cuando me pregunta le digo, más por el trámite que estamos teniendo, es un gran resultado. Por eso, Ariel, yo entiendo, ese deseo, pero en ningún momento Paraguay se asomó a merecer ganar cuando vos decís que era ganable. El punto ya era un premio excesivo. Pero Dani, ¿sabes qué es lo que más enerva? Es que, sinceramente te digo, mira, los cambios que hizo Alfaro fueron cambios que le dieron réditos. Y nosotros, y no es que lo estamos diciendo ahora, lo dijimos en plena transmisión del partido. Le estábamos advirtiendo, señores, sobre la zona izquierda entró Sornosa, entró el, ¿cómo se llama? Corozo, Estupiñán comenzó a subir más, sobre la banda derecha, el número 4, decime porque me pongo nervioso, yo no me acuerdo. No, que Byron, el número, Mena, Mena 15, el 4. Y Byron Esa es la sociedad, Byron Castillo y Ángel Mena. El apellido, decime, el apellido. Está bien, Byron Castillo, ya no le vamos escuchando nunca. Pásame el diario porque me pone más nervioso ustedes. Bueno, jornada, ¿ya? Espera, te voy a decir el apellido del tipo. Acá está, Ecuador. Tener una persona limpia. Mena y el otro es Castillo, número 4, Castillo, tirado sobre la zona derecha. Con los cambios que hizo Ecuador, nosotros advertíamos, está Arzamendia fundido físicamente, ¿verdad? Había jugadores que ya no estaban, se notaba, y en los 10 finales Ecuador aprovecha enormemente el resto físico y la altura. Entonces ahí yo creo que hay una responsabilidad del técnico que hubiese hecho los cambios mucho antes, cuando ya vos te percatabas que estábamos siendo desbordados, o tanto por izquierda o como por derecha. ¿Quién está? Rubén Ditore, presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, con una sensación, ¿no?, de frustración, ¿verdad? Porque Paraguay ayer estuvo tan cerca de sacar un empate, pero bueno, fuimos noqueados en los 10 finales del partido, ¿verdad? ¿Cómo lo viste a la selección paraguaya? Sí, una selección diferente a lo que yo esperaba, ¿verdad? Porque veníamos jugando diferente, proponiendo, jugando, tratando de tener posesión. Pero ayer fue un planteo muy defensivo para mi gusto, donde definitivamente empezamos a buscar el empate, a aguantar hasta donde se podía, pero era evidente que si nos hacían un gol estábamos liquidados. No teníamos, a mi entender, no teníamos posibilidad de dar vuelta porque no teníamos completamente ligado en todo el partido, no ligamos ni una vez. Yo creo que hay una inteligencia por parte del técnico adversario. Evidentemente tiene más experiencia, porque al hacer los cambios que estábamos haciendo referencia, Sornosa, Plata, Estrada, el hombre que nos marca el segundo gol, nos acorralan y nos comienzan a desbordar y físicamente nos ganan. Y ya había jugadores en Paraguay que uno se da cuenta que lastimosamente no estaban respondiendo físicamente. Pero ahí se tenía que haber notado a lo mejor la mano del técnico, presidente. Y puede ser. Siempre es más fácil analizar después, ¿verdad? Porque ya tenemos el resultado. Pero sí, probablemente sí, porque la altura tiene esa influencia indudablemente, y había jugadores que ya físicamente se veía que estaban bastante golpeados, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor los cambios podrían haber sido antes, de manera de oxigenar un poco el equipo. Pero bueno, para eso está el técnico, ahora él es el que sabe el rendimiento de los jugadores y debería de tomar en cuenta esas cosas. Nosotros jugamos en Quito a comienzos de año y también nos costó bastante los últimos minutos, sabemos que es bastante complicado y sí, capaz que sí. Yo estoy realmente no estoy conforme, no me gustó.
tengo fe en que acá tenemos que dar vuelta porque si no estamos liquidados. Presidente, te escucho un poco bajo, no sé si estás usando manos libres. Quiero consultarte lo siguiente y comentarte también, ¿verdad? Yo creo que hay 3 jugadores que resaltaron nítidamente, para mí, no sé si los compañeros van a coincidir. Junior Alonso, Huguito Martínez y arriba Luis Totín Amarilla. Pero lo de Hugo Martínez, y no lo estoy diciendo porque estoy al aire con vos ahora, presidente, pero ayer en la transmisión, una gratísima revelación. Mirá que se comió muchísimas patadas, pero transportó la pelota, él buscó, no es que se escondió, y cuando, no voy a dar nombres ahora que estamos al aire, pero hubo jugadores que se escondían de la pelota o hacían la más sencilla, pases cortos. Él realmente, yo creo que fue una de las figuras que tuvo la selección paraguaya. Sí, no, ahorita está jugando a un nivel superlativo realmente, y eso le valió la libertad de ser titular. Hoy es un titular indiscutible. Nosotros tenemos en ese puesto, la voz de Costa, hemos traído jugadores de altísimo nivel que hoy son sus suplentes. El estadio es mejor y se ha ganado la titularidad en el club, ¿verdad? El chico que busca, es un chico que, no, como bien decimos, se esconde, va siempre para adelante, le pegan muchísimo, porque sí, todos los partidos lo golpean y bueno, yo creo que sí, es un chico que va a ir creciendo más, en la medida que vaya creciendo va a ir ganando en importancia en el equipo que juega. Presidente, no se pudo dar este año lo de Roque Santa Cruz a Libertad. No, este es un capítulo que yo ya no voy a hablar porque, de hecho, no hablé yo, porque por respeto al jugador, lo que es una figura emblemática de todo el fútbol paraguayo y se le manoseó mucho, y por las instituciones también que estaban en disputa, digamos, o en conversación, no era ninguna disputa, era una conversación nada más. Yo creo que el capítulo ya se comentó suficiente y hoy tenemos cosas más importantes que... Pero del lado de Libertad, no, presidente, mira que habló la gente del Olimpia Brunota, habló Roque, faltaba la versión de Libertad, y es una versión muy importante. O sea, lo que vos decís es que estaban ustedes negociando de club a club. Sí, como corresponde, como se debe. ¿Y dónde crees que hubo el manoseo? No, por eso el manoseo por redes sociales, todas las cosas que se dijeron del Roque. La gente, bueno, pero si por las redes sociales se va uno no se va a suicidar a cada 2 segundos. No, pero la gente muchas veces a la familia, porque realmente es un chico que hay que darle todo el valor que tiene, era todo lo que hizo ya su trayectoria, y yo creo que hay que respetar también a la gente. Yo sé que en redes sociales es muy fácil porque no se esconde detrás de un teclado y expulsa toda su furia y toda su impotencia que a lo mejor tiene durante toda la semana a través de un teclado, ¿verdad? Pero no, yo creo que hay que ser más repetidos. Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que Roque se merece todo el respeto y otra vez él demostró su gran categoría, después hablando en conferencia de prensa donde yo creo que el que entendió muy bien lo que él dijo. Ahora, permitime esta pregunta también. ¿Por qué Olimpia tardó tanto cuando ya recibió una propuesta en resolver el tema y dejó que pasen los 4 o 5 días para cuando que se filtra la noticia, ahí lo declaran intransferible? Esa es la pregunta que yo, si vamos a hablar de manoseo, pregunto, estoy haciendo a modo de consulta, presidente. No sé, ojalá que pudiese contestar esa pregunta, no sé, si es una cuestión que hay que preguntarle a la gente de Olimpia, no a nosotros. Pero a vos no te dieron una respuesta inmediata, ¿qué te dijeron? Vamos a negociar, ¿qué te dijo el presidente del Olimpia? No, yo prefiero, Bruno, dejarlo ahí, capítulo ya que no vamos a continuar con eso, ya está, y vamos para adelante. Hoy hay cosas más importantes que hay que buscar, tenemos problemas de la selección que nos preocupa mucho, otras cosas, ya vamos para adelante. Bueno, entiendo. Por este año se puede decir capítulo cerrado lo de Roque.
¿El próximo se puede volver a abrir una puerta? Depende de la situación que haya, nos veremos cómo viene la mano, qué resultados tenemos. Nosotros queríamos contar con el delantero, ¿verdad?, para este partido. Bueno, si se da, si no se da, no será. Ya está. Ajá, entiendo. Bueno, presidente, Dani, Federico, Ariel, para cerrar, creo que le preguntamos de todo. Todo. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, sos muy amable, muy gentil. No, un saludo cordial a todos los compañeros ahí en la mesa, ahí en la audiencia que tener en la radio. Gracias. Rubén Ditore, presidente del Club Libertad, por primera vez el presidente también reconoce, al igual que el de Olimpia, estaban en tratativas, estaban negociando, hubo manoseo, dice, y habla de las redes sociales con respecto a lo de Roque Santa Cruz. Por ahora, capítulo cerrado, ya no quiero hablar del tema Roque Santa Cruz, decía. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, estamos atentos a la conferencia de prensa de Berizzo, 12:45 va a hablar él, pero entonces tenemos tiempo para analizar nosotros lo nuestro, ¿verdad? Yo creo que ahí hubo un error en la recta final, se hubiesen hecho antes los cambios, nosotros advertíamos cómo puede ser que nosotros mirando por televisión nos dábamos cuenta de que Arzamendia ya no daba más. Pero fíjate, Arzamendia no daba más, Dani. No, es que bueno, pero Arzamendia te descuidó y no daba para jugar el partido, no solamente después de unos minutos, Ariel, porque estaba fuera de foco. Pero, además, yo creo que el grave problema ahí, donde también se notó de en cierta manera cierta lentitud, Héctor David Martínez tuvo mucho que ver con la falta de auxilio de Arzamendia. En el tema de Martínez, yo espero que ya Berizzo diga, es central. él no es marcador de punta. Es central. Él no es lateral. O sea, entonces, eso por un lado. Y viste que, claro que pedimos en plena transmisión que ya no daba Arzamendia. El tema es quiénes están y cómo responden. Pues yo te digo, cuando vos preguntas, yo digo, mira, Ángel ya está cansado y debería entrar Brian Zamudio. Y Zamudio jugó peor que Ángel Romero. O sea, voy nomás a también una dura realidad. Aparte, pero ¿a los cuántos entra, Dani? No, él entra mucho antes. Él entra mucho antes. O sea que jugó el resto del partido, jugó mal. Espérate, claro, digo, acá tengo la anotación. Voy nomás a que Zamudio entró a los 64 minutos. Florentina que entró a los 84. Claro. Melgarejo entró a los 85. Melgarejo y Florentina en la última tanda. Brian Zamudio a los 64 y Brian Ojeda a los 64. Claro, Brian entraron en los dos, Brian entraron a los 64. Y ni uno de los dos ocupó la posición de Romero. O sea, la Zamudio posición era derecha, el que en teoría... pero no la ocupó, por eso tuvo tanta libertad de a partir de ahí Estupiñán, que no la tuvo con Ángel Romero. Claro, o sea, yo lo que voy, Federico, y lo que se plantea, con Paraguay no se dio lo de Ecuador. Porque vos decís, mira, tal cambio mejoró al equipo. Y ahí vos podés decir, mira, si lo hubiera hecho antes. Pues yo soy de la idea que mucho de ese encierro defensivo o comodidad, porque el partido fue desde el espectáculo horripilante, también tuvo que ver porque Alfaro entró cauteloso. Ecuador venía también tocado desde el lado de la confianza, por eso mete una línea de 3 zagueros. Y en el segundo tiempo, cuando ellos entienden... Explicó bien Alfaro después del tema que siempre iba a sobrar uno, porque es cierto, sobró uno. Era al enterarse que Amarilla era el único punta, que Amarilla no tuvo acompañamiento nunca, porque ayer cuando analizamos era el supuesto desdoble de Ángel Romero y Arzamendia, que nunca se dio, ni de Cachorro Sánchez. Sí. Otra vez uno debe preguntarse a dónde jugó Cachorro Sánchez, pero Alfaro, cuántas veces tuvo contacto. En el segundo tiempo él decide. Media punta. Sí, pero Claro. el contacto, o sea, media punta... Y no se siente él como, primero de todo, no se siente como, y también él colabora poco para que nosotros los defensores sigamos defendiéndolo y pidiendo por él. Porque vos podés no jugar en tu puesto, pero hay así pelotas así fáciles de entregar, donde él también tuvo mucha negligencia. En el segundo tiempo, Alfaro dice, mira, ¿qué me pasó? O sea, fui muy Alfaro. Yo soy el local y Paraguay no tiene gran cosa. Saca a su líbero, arma línea de 4 que línea de 2 porque los dos laterales seguían yendo. Mete al Cienfuentes y mete a Plata para que Mena pase a jugar de media punta. O sea, ellos hacen los cambios que mejora el equipo. Paraguay hace los cambios y no es que mejora el equipo. Hasta da la sensación que, porque los que entraron no tienen la excusa del cansancio o la altura. Claro. Entonces, como tampoco decir que Melgarejo jugó 10 años de lateral en Rusia, ¿verdad? No es algo que desconocía él
a un juego. O sea, no es que salió Arzamendi y se protegió el equipo. A eso hoy. Y lo de los 30 minutos del primer tiempo fue igual a los 30 del segundo. Ecuador, el mejor momento del primer tiempo fue la última parte, con solamente 2 jugadores, Castillo y Mena, que hicieron paredes, que desbordaron, una pelota pegó en la cámara, la otra que sacó Martínez. En el segundo tiempo, ya con lo que está diciendo Dani, no ocupaban posiciones fijas. Corozo estaba, o sea, había 3 jugadores en 3 cuartos de cancha. Estaba, ¿cómo se llama el jovencito? Plata a la derecha. En el medio estaba Corozo. Se movía Sornosa, acompañaban a Valencia, Cifuentes. De la línea 3, sí. y con el 3-4-2-1 para poner el número, cambian a 4-2-3-1 con Cifuentes que pasa a jugar con Grosso, Mena pasa a jugar por detrás de Valencia, Joan Rojas por izquierda y Plata por derecha. Cuando sacan a Roja, entra el 19, Sornosa, y después entra Estrada. O sea, ellos terminaron jugando como venía jugando el año pasado. Mientras que Paraguay, por eso... Para mí, más que responsabilidad de los jugadores, es responsabilidad esta vez de Berizzo. Porque Berizzo no hizo los cambios a tiempo. Arzamendi ya no podía seguir en la cancha, cambios, éramos desbordados y eso no lo notó el técnico. Los cambios que hizo Alfaro. Alfaro ganó el partido ayer, te digo. Alfaro ganó el partido ayer. Está Peque Benítez. Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Peque, acá estamos debatiendo hasta un poco acaloradamente, bueno, pero es lo que genera esto de la selección, las eliminatorias. ¿Cómo viste lo del albirroja? Y la verdad, todos nos creemos entrenadores, ¿no? O sea que parece fácil, pero muchas veces hay que estar en el pellejo también del entrenador, ¿no? Yo le critico al entrenador, le he hecho caña y está claro que le afecta, ¿no? Le afecta. Yo creo que podríamos darle una chance. Yo creo que Paraguay, si gana ahora estos 2 partidos que viene, estamos bien otra vez para pelear. Claro. Sí. Y porque vos, Peque, vos sabés que... No quiero hablar mal, porque él piensa que yo hablo mal porque ustedes me pagan. Yo tuve un encontronazo con él, seguramente la calentura. Yo soy fanático, soy de Terretirio, quiero ganar. Nosotros, como te he dicho, vemos muy fácil desde fuera y bueno, vamos a darle una chance y vos le das 2 partidos ganamos y estamos otra vez bien, nos ponemos otra vez tiro para el mundial. Vos le das una tregua por ahora, pero con la condición de que tenga que ganar sus próximos partidos de local. Él como entrenador sabe bien que nosotros dependemos de los resultados, tiene que ganar los partidos. Y si gana los partidos le vamos a aplaudir y si no gana sabe bien que le vamos a criticar. Entonces él puede agarrar bien la crítica o no puede agarrarlo bien. Ahora, yo siempre digo crítica constructiva, ¿no? Pero bueno, a lo mejor él lo ha agarrado mal lo que yo he dicho y bueno, por eso se ha calentado conmigo y bueno, como te he dicho, no quiero hablar mal, vamos a dejarle esta chance y bueno, está claro que si no ganamos estos 2 partidos prácticamente tendríamos pocas chances para ir al mundial. Correcto, se entiende perfectamente, Peque, lo tuyo. O sea, hoy no querés criticar la selección, querés esperar, no querés que se tome tu crítica y que golpee tu crítica. Es como decir, sacar la bandera blanca y decir, bueno, un alto al fuego, esperemos, no vas a criticar, vas a esperar, pero con la obligación de que se tengan que ganar los 2 partidos, o no sé, uno por lo menos, ¿verdad? Por eso te estoy diciendo, él sabe que está obligado a ganar estos 2 partidos, porque si no ganamos los 2 partidos, pues ya no tenemos más chances. Si ganamos los 2 partidos, pues nos ponemos bien otra vez. Ojalá que los resultados también se den, ¿no? Los que están ahí peleando con nosotros, y nada, vamos a tirarle onda positiva, porque yo qué sé, por eso te digo, yo le critico y le pago más, a lo mejor le critica cualquier monondanga y yo qué sé, pero siempre ellos lo ganaron todo, se creen que lo ganaron todo y yo creo que hay que ser más humilde, pensar positivo, transmitir a sus jugadores y como te dije,
ganar estos 2 partidos que tenemos aquí de local. Bueno, Peque, tácticamente o futbolísticamente, ¿qué se saca de positivo y qué se saca a lo mejor de negativo con respecto a lo que ha sido esta presentación de la selección paraguaya? Porque mira que el primer tiempo lo jugamos muy bien, hay jugadores rescatables. El caso Huguito Martínez jugó muy bien, Totina Amarilla muy bien, Yuri Alonso muy bien en el caso suyo. Pero jugando bien y teniendo posesión de balón, pues no se ganan los partidos. Prefiero más que seamos contundentes ahí arriba y jugar menos y ganar los partidos. Lo importante ahora es ganar, jugar como sea, pero ganar estos 2 partidos. No sé si coincidimos porque cada uno pensamos diferente, ¿no? Yo como entrenador juego todos los partidos dentro a ganar, dependiendo del rival que tenga. Hay que estudiar siempre al rival, por dónde se puede hacer daño, y después vos también aprovechar lo que tengas en tu equipo, ¿no? ¿El encontronazo con Berizzo fue personal o una llamada telefónica? No, el otro día coincidimos en el gol y me puteo todito mal, o sea que por eso te digo, es normal porque está presionado y está claro que si yo le critico no es cualquiera que le critica. Él me dijo de todo, pero no pasa nada. Pero te dijo que se te pagaba acá para criticarle. Sí, me dijo que me pagaban 2 mangos para que yo le critique. A mí no me paga nadie y yo le critico al que sea, me da igual quien sea. Si hace bien las cosas le voy a aplaudir, y si hace mal le voy a criticar y punto. Y si no quiere que se le critique, pues nada, que se quede en su país y ya está. 2 mangos encima te dijo así medio despectivo. ¿Perdón? 2 mangos te dijo, te pagan 2 mangos. Sí, te pagan 2 mangos para criticarme, me dijo. A mí no me tiene que pagar nadie para criticar. Si no hace bien las cosas le voy a criticar y punto. Y ya está. Si él quiere agarrarlo, crítica constructiva, lo agarra. Y si no, pues me da igual. Él sabe bien que depende de los resultados y ahora si no gana los 2 partidos, pues estamos ya sin chance y nada, si no estamos al mundial, pues deberíamos ya pensar en otros entrenadores, ¿no? Peque, dar oportunidad a otros entrenadores locales. Peque, ¿y cómo fue el encontronazo? Vos estabas ahí en la cancha de gol y de repente aparece Berizzo y te dice, che, Peque, ¿qué te pasa? ¿Vos te pagan para tratar de...? No, me dijo de todo, pero por eso te digo, la calentura, de momento no pasa nada. ¿Y vos pudiste mantener la calma? Yo es que estoy muy tranquilo, sé manejar las cosas, o sea que podríamos haber llegado a otra cosa, ¿no? Pero bueno, como te dije, son calenturas y bueno, terminó ahí, pero lo que tengo muy claro es que otro día no va a suceder, ¿no? Porque que me venga y me grite en mi casa, no lo voy a permitir más. Le he aceptado todo, le he escuchado, como te dije, no pasa nada, ganar los partidos y punto, y ya está. Se le critica es porque no está haciendo bien la cosa y nada, y si hace bien le vamos a aplaudir y ya está. Ustedes los periodistas la misma cosa, ustedes cuando yo rendía, peque figura, ¿no? Y después cuando no rendía, pues me echaban caña, ¿no? Pero es que no tuvieron esa opción nunca, porque es que nunca jugó mal por la selección, o sea que no le di esa oportunidad. Peque, entonces estuvo hasta cerca de agredirte, entonces. ¿Perdón? Entonces me da la sensación de que el técnico de la selección estuvo cerca hasta de agredirte, digo. No, pero por eso te digo, no llegamos a eso, no, pero por eso te digo, él se tomó muy mal mis declaraciones y nada, me mandó a la mierda y de todo, ¿no? Típico argentino cuando te putean, ¿no? La concha de tu madre, que todo así, sabes que no pasa nada, ¿no? Ya tuve encontronazos como Juan Eduardo Schneider también, cuando jugaba en el Real Madrid, cuando se puede jugar con nosotros en el Español. Y discutimos y después terminó ahí, no pasa nada. Y el técnico de la selección, Miguel, está así expuesto, ¿no? Porque ustedes también
En mi caso yo defiendo mucho y de ninguna manera estuve de acuerdo aquella vez con Almirón y con el propio Berizzo cuando dijo lo que dijo de que los que hicieron... Y me dijo, fíjate, te voy a decir una cosa, me dijo lo mismo que dijo Almirón, supuestamente que yo no he ganado nada y que el carnet de entrenador que yo no he estudiado y cosas así, ¿no? O sea que tiene muy mal informante, ¿no? Y no sé, lo del tema de Almirón, yo qué sé. ¿Y no le dijiste, Miguel, que vos sos uno de los que le llevó a la selección nacional después de 12 años a una Copa del Mundo? Yo solamente le dije que tampoco él hizo nada, que tampoco hizo historia todavía, o sea, que tampoco me venga con historia. A ustedes puede ser que le vendan otra cosa, habla muy bien que esto que aquello, le convence, tiene un poder de convencimiento impresionante y nada, está todavía la selección, lleva 26 partidos y ahí la estadística habla por sí sola, ¿no? Por eso hay que deseo suerte de estos dos partidos que gane y nada, y le vamos a aplaudir. Bueno, mira vos lo que está contando Miguel Ángel Peque Benítez. No, la verdad que no sabíamos. Bueno, Peque, entonces esperemos, ojalá, hermano querido, que se gane ya acá contra Colombia, que se gane contra Venezuela y si vamos a ir a la verdad de la historia, este partido, si vos lo planificabas antes, hacía una previsión numérica, matemática, estaba dentro de lo perdible, pero yo creo que ayer se estuvo cerca y eso es lo que más duele. Gracias, Peque, por atendernos. Un abrazo. De nada, un gusto. Buenas tardes. Gracias. Miguel Ángel Peque Benítez, declaración exclusiva, señores. Cuenta algo que la verdad no sabíamos. Tuvo un encontronazo con el propio Eduardo Berizzo. Le encaró el técnico de la selección paraguaya de fútbol y dijo, por ahora no voy a hablar. Vamos a esperar que Paraguay gane, que él gane, porque si no, la cosa va a ser diferente. Palabras más, palabras menos. Después Ariel va a hacer el resumen correspondiente, pero es lo que decía Miguel Ángel Peque Benítez, ex jugador de la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Exclusiva. 12, 1 minuto. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramac en diferentes formatos. Diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, cocofrutos rojos, limón borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones ron. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, con más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: açaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizar. 12:45, habla Berizzo, ya estamos atentos, 12 con 2 minutos. Quiero ir, vamos por el hombre por hombre, después tendremos mucho tiempo a analizar. Ya Ovi preparará también el resumen. Ovi, por favor, puede ser un doble de café y nuestro pastelito. Te pido, por favor, Ovi, si sos tan amable. Pastelito. Creo que vos le en algún momento de la pregunta a Peque, para mí ahí está la clave. De por qué hoy nos sentimos como nos sentimos hoy. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Si los últimos 10 minutos hubieran sido los primeros 10 minutos, hasta iba a doler menos. O sea que ya no le quieren entrar, lo que dolió es que... Lo que dolió es a partir de los 80 minutos. Claro, lo que dolió, Bruno, es que haber estado tan cerca, habiendo hecho tan poco. Y porque ese poco, y ahí sí podemos debatir, porque para mí, en la planificación del partido de ayer,
Ahí sí te puedo hablar de que sí es responsabilidad de Berizzo de armar el partido para empatar. Que él haya dicho, señores, este es nuestro techo. Después también es responsabilidad de los jugadores que alguien nos diga, profe, pero acá tenemos a fulano, mengano, podemos animarnos a algo más. El primer tiempo se vio que Ecuador no era la gran cosa, porque puso un equipo defensivo. Entonces, ¿por qué duele tanto? Porque si ese cachetazo en los últimos 10 minutos hubiera sido el inicio del partido, uno decía, mira cómo juega este Ecuador, con razón le metió 6 a Colombia, con razón le metió 4-0 a Uruguay, pero durante 80 minutos vimos que Ecuador no era el equipo del 2020 y nosotros en ningún momento mostramos esa realidad y se coqueteaba con ese punto que iba a ser de oro. Arranquemos con Anthony Silva, por favor. La primavera llegó a Inverfin. Durante todo el mes de septiembre disfruta en Inverfin ofertas con descuentos hasta 30% en electrodomésticos de cocción y lavado. Compra hasta en 18 cuotas también comprando online. Aprovecha estas ofertas exclusivas hasta el 30 de septiembre o hasta agotar stock. Visita una sucursal de Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Hoy, Brasil 21, Argentina 15. Ecuador 12, Uruguay 9 por diferencia de goles va al Mundial directo. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay por la diferencia de gol con respecto a Colombia. Repechaje para Colombia, nosotros fuera del repechaje. Paraguay con 7, Chile con 6, Bolivia con 6, Perú con 5 y Venezuela con 4. Anthony Silva, Federico. Yo le vi varias dudas en la salida. En salidas en el primer tiempo que no tuvieron mucha consecuencia. En el gol no veo culpabilidad, me parece que el centro fue muy bueno y muy libre de Estupiñán. Y en el segundo gol sí hay responsabilidad, pero ya era un momento en el que el partido estaba casi terminado. Seguramente estaba ciego ya el equipo paraguayo por haber recibido ese gol en el minuto 43. Pero es cierto, no tuvo intervenciones, pero tampoco estuvo seguro, especialmente en las salidas en el primer tiempo, de mi parte. Anthony Silva. Le rebotó una pelota en el primer tiempo, que pudo haber sido peligrosa. Si es que uno busca algún error que cometió dentro del desarrollo del partido Anthony Silva. El que termina con la falta del ecuatoriano después de su brazo, ¿no? Exactamente. Eso. Después en el gol me parece la pelota como va en la altura, vamos a eximirlo de culpa en el primero. En el segundo, de acuerdo con Federico, que él dejó al descubierto su primer palo, pero el partido ya a esta altura estaba definido. Fíjate que Anthony no registró ninguna tajada, porque Ecuador pateó 12 veces al arco, 2 fueron al arco, y el partido terminó 2-0. Entonces, a diferencia de otros partidos, y sí habíamos puntualizado ese tema del primer cabezazo de Mena, cuando él duda, o algún que otro offside, donde él también duda, y se nota que había una orden del técnico de jugar largo, o sea, porque se le mostraban los dos zagueros y él solamente utilizaba como pantalla y para perder algunos segundos. Entonces no marcó la diferencia y en el 1-0 yo no encuentro esa responsabilidad, que sí, porque el 2-0 a mí me recordó mucho el gol de Perú en la Copa América. ¿Sabías que si sos cliente IDEXA podés ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil. Solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un WhatsApp al 0972-413-100, opción 6, o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Piensa que yo hablo mal porque ustedes me pagan. Yo tuve un encontronazo con él, seguramente la calentura. Yo soy fanático, soy de Terretirio, quiero ganar. Nosotros, como te he dicho, vemos muy fácil desde fuera y bueno, vamos a darle una chance y vos le das los partidos ganamos y estamos otra vez bien, nos ponemos otra vez tiro para el Mundial. Como entrenador sabe bien que nosotros dependemos de los resultados, tiene que ganar los partidos. Y si gana los partidos le vamos a aplaudir y si no gana sabe bien que le vamos a criticar. Bueno, la parte hoy donde cuenta él que Berizzo lo encaró. Bueno, después, Alberto Espínola no se puede hablar mucho de él. Vamos a lo de Robert Rojas, porque ¿a los cuántos se lesiona Alberto Espínola? A los 3, a los 7. A los 3 minutos él pide la camilla. Bueno, vamos a Robert Rojas. Pero Bruno, yo creo que lo del Beto Espínola.
es el disparador y seguramente va a ser una de las preguntas en la conferencia. Habla mal del cuerpo técnico con el manejo médico, porque con Beto ya pasó 2 veces y de parte de Beto también debe haber sinceridad. Pasó contra Bolivia y ya no están en condiciones. Y pasó ayer, pasó con Pica Lucena en la Copa América, pasó con Gatito, que jugó infiltrado la fecha 1 y hasta ahora ese sigue siendo el último partido de Fernández. Entonces porque además quemas un cambio, o sea, todo bien que tenés 5 cambios, pero te condiciona notablemente. Por eso cuando Arzamendia se ahoga hay una pequeña demora, porque Berizzo sabía que tenía que reemplazar al que estaba ahogado, pero sabía que tenía que quemar un 5.º cambio. Por eso lo termina llamando a Florentín para lo de Richard Sánchez, además de lo de Melgarejo. Entonces yo creo que lo del Beto Espínola también debe dejar ciertas enseñanzas, más allá de la calentura que ha de haber en Cerro, por este tema de otro jugador lesionado. Es más, yo creo que lo del Beto genera un efecto posterior, porque a mí me parece que tuvo que ver mucho su salida para de Paraguay, no marque mucha presencia por derecha, porque una cosa hubiese sido la combinación de Ángel Romero con Beto, si es que Beto estaba, y me parece que Ángel se vio afectado también en ese aspecto para poder marcar cierta diferencia en lo que tiene que ver colectivamente hablando e individualmente hablando. Yendo a Roja, ¿verdad? Que es el que jugó, pues, a mí me pasó lo mismo que con el otro lateral Martínez. Estaban puntuando bien y sobre el final se me cayeron, porque vamos a llegar a Martínez ya y hablar del primer gol seguramente de Ecuador, pero Roja se quedó sin reacción en las 2 últimas jugadas, las más importantes, sí. Y hay un primer plano de Totina Amarilla que le grita después del córner que hace y que ya sorprende la zona de Rojas. Le grita a Totina, nosotros decíamos una arenga, pero estaba gritando que salga. ¿Dónde estaba Rojas? Cerca del primer palo. Cierto. En lugar de salir cuando se vio claramente que el pase iba a ir y era hombre de él, era territorio de él. Dejó él llega tarde para el primer gol, ¿verdad? Él no estaba, Bruno, directamente. Robert Rojas no estaba. Robert Rojas, en lugar de estar en su lateral, él estaba cerca del primer palo. Pero es raro porque es buen jugador, Robert. ¿Qué pasó? O sea, estábamos... era tanto el asedio ecuatoriano que... No. Ahí o es falta de concentración, porque ahí, por ejemplo, ¿qué va a hacer Berizzo? Pero son dos jugadas distintas. Porque voy a decir, porque el gol de Ecuador es un segundo córner. En el primer córner, él no está. Por eso le hacen... Ni siquiera, pero en el segundo ni no siquiera llega es 2 jamás. contra 1. En el segundo, que es un rebote del pero vamos al primero, corner. Dani, vamos al primero. Estupiñán solo ya levanta el centro. No es gol, te estoy hablando del primer gol. Yo estoy hablando del primer córner que deriva en el segundo córner, que es el gol de Félix Torres. En el primer pero ahí hubo un desborde y centro de Estupiñán. Sí, pero en el pero lo grave, Estupiñán tira solo el centro. Corre solo y tira el centro pero ahí solo. Ahí llega tarde. Pero lo que es grave es el primer córner. Mira el gol. ¿Quién le sale a Estupiñán? El primer córner es grave. Pero, hermano, vamos a poner análisis. El primero grave, pero el segundo más grave porque es la misma historia y no se corrigió. ¿Quién le marca a Estupiñán antes del centro del gol? Amarilla, que estaba cansado, que no marca. Vaya y hace un símbolo. ¿Dónde estaba Rojas? Estaba dentro del área. En lugar de estar en la zona del lateral derecho. ¿Que en el centro? En el centro, claro, fíjate bien. No, en el centro es Robert Rojas el que va. No, es Amarilla. Amarilla grita y Amarilla le sale. Federico, el segundo córner. No, el que viene a la zona del centro, pero el primero que le sale a interceptar para que no llegue el pase de Amarilla. Que no tenía, no estaba para eso. A ver, en el primer córner, yo te digo, Robert Rojas no está. No es lo de un 2 contra 1, en 2 contra 0. Sornosa juega rápido, le devuelven. Tira el centro dentro del área y es Amarilla el que bloquea. Va al segundo córner. En el segundo córner ya Sornosa tira el centro, porque Paraguay se había avivado lo que habían hecho. Claro, y ahí en viene esa la dividida. En esa jugada la dividida donde Sornosa mete el pase, es Robert Rojas el que va para bloquear a Estupiñán. Pero estaba dentro del área y jamás llegó para bloquearlo. A eso voy. No le hace ni sombra. No, y eso es lo que te digo. Como lateral tenía que estar cerca de Totina Amarilla, que era el que estaba adelante. Demasiado tiempo y libertad le dio para el centro. Yo no veo, es el error. Ustedes están perdiendo demasiado tiempo. Acá la cuestión es que Estupiñán corrió solo metros de cancha
Y que se Héctor pegó, Martínez- y Héctor Martínez no se saltó pegó también, el tupé de levantar la cabeza No, y ahí- para tirar el centro exacto a quien estaba Claro. solo para Fue un cabecear. centro perfecto Ah, porque no, tuvo no toda la sé. libertad. Sí, Vamos, Y, sigamos con ahí, claro, y ahí después vamos a llegar a Martínez que... Bueno, sigamos con los jugadores. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Puedes ganar muchos premios. Este viernes, show en vivo de Larisa Ojeda, y el sábado, DJero, desde las 17 horas, promos de cervezas, barra libre de tragos y promociones especiales por el mes de la primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Federico está mostrando por celular la jugada. A ver, Federico. No, estoy viendo, Rojas sale, pero sale tardísimo porque está Eso que te dentro. digo. Está dentro del área. O sea, no aprendió, a lo que voy es que no aprendió del anterior. Fíjate que... Acá está. Fíjate que esta es la misma jugada. Bueno, termina corner. Amarilla sale porque está de sombra. ¿Y Rojas dónde estaba para salir hasta acá? ¿Hasta dónde? Escribí porque estamos en radio. Cuando hubo que hay dos jugadores cerca de la zona de el receptor del pase, él no tuvo intuición para salir ya a apretar antes. Es lo mismo que dijo Almirón la otra vez. ¿Por qué jugaban corto contra Argentina? Porque veían que los que marcaban eran Agüero y que no sabía marcar. Por eso te estaba Y diciendo acá le queda primero amarilla, primer bastión para cubrir al pase. Y como Rojas, fíjate lo tarde que sale Rojas, Dani. Sí. Sale tardísimo. Pero por eso te dije que en el primero no está y en el segundo sale tarde. Y bueno, y en Por el eso. primero no está. Por eso te dije, no. Y yo lo que no me cabe en la cabeza es cómo su propio error, que es de concentración, cansancio, fatiga mental. Yo creo que porque el Fabián marcador tiene que tener intuición. Yo creo que cuando Fabián Balbuena, que habló en el post partido, habla de la distracción, habla elegantemente de lo que le pasó a Robert. Porque no puede ser que en dos pelotas paradas, en la primera no estés luego, y en la segunda, ¿sabes dónde yo le apunto a Robert? Por eso yo insistía con el tema de que llega tarde al bloqueo. Ya Estupiñán anuncia que va a picar exageradamente, es que estamos 30 hablando de lo metros mismo. antes. O sea, es más, eso se llama intuición. da Eso la tiene que tener, sensación- ¿sabes qué? Un volante central lo tiene y un defensor lo tiene que tener más. Eso se llama intuición. Mirar la cancha, vos sabés a dónde va a ir la pelota, y eso es lo que le faltó. Y ¿sabes qué? Ya le pasó, y a mí me encanta Rojas. Ahí estoy en la mía de Ariel con Cachorro Sánchez, uno de mis favoritos, Rojas. Pero ya le pasó. Cachorro ayer mal. No. Ya le pasó a Rojas en dos partidos. Hay uno que creo que fue contra Bolivia o contra Perú, que los centros venían en su zona contra Bolivia. Hay uno que juega en el defensor del Chaco, que sale en los centros de ahí y reemplaza a Espínola. Y realmente ayer mal, no puede ser. Y le pasó en River, ¿verdad? Yo supongo que hoy van a llamar a... Hoy tiene que llamar a un lateral derecho. Yo creo que por esta ejemplo, tarde se va a saber. Yo estoy averiguando a ver si... deberían llamar a Rúa, creo. Pero bueno. ¿Quién? ¿Arrúa de Nacional? Y, pues, digo, hay que ver quién es el lateral derecho, ¿verdad? Por lo de Juan Escobar, digo, ¿verdad? Porque, repito, pero eso es más para lo de Escobar. Claro. Pero solamente puede ser llamado al plano local. Claro. Del extranjero, no vamos con los Para jugadores. esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. No sé si vos te confundiste. Espínola de Nacional es el que tiene que ser convocado, o Arrúa de Nacional. Por eso yo te dije, Arrúa te dije otra vez, no. Y también acá se va a hacer Junior Espínola. Se va a ratificar si no está Escobar, que dejemos Berizzo. Pero no puede ser extranjero, hermano. No sé en qué idioma te puedo decir, Ariel. Concéntrate. Está en el fútbol mexicano. No puede ser convocado el extranjero. Tiene que ser local. El reglamento no le permite. Y no le habrán ni siquiera reservado. Claro, no estaba reservado. Bueno, si está reservado me callo. No, ¿por qué le han reservado? Sí, bueno, entonces no le puede convocar, hermano. Pues ese es el reglamento de Jazata. Después ganamos y no perdemos por puntos. Es lo único que nos falta para completar el... Así, no, te explico, decentemente. Correcto. Bueno, gracias, Ariel. Disculpame, por favor. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Perdón si hoy levantamos un poco la voz, pero el tema está muy caliente, hermano.
Es un tema, siguen hablando, yo no sé, vamos a habilitar otra radio, no sé, 107.1 que habla en Chuni Ariel y Federico y yo estamos hablando de la jugada táctica, yo le estoy mostrando la jugada porque bueno, me tomo el tiempo para ver toda la jugada, todo el partido de nuevo y todo eso, entonces... Sí, no, espectacular, claro que sí, claro que Miguel sí. dice que se puede convocar, pero depende del Cruz Azul, No, pero dependerá de la predisposición. No, pero Juan Escobar con el... Por eso yo te digo, entonces sí, Pero yo escuché, un dirigente nos dijo acá que solamente el plano local pueden ser llamados, no, ya lo del extranjero. ¿Cómo le va a enviar al jugador ahora? No, el tema es que Sí, si hay sí, no hay un demasiada campeonato. buena México, relación... no hay campeonato en México, ¿verdad? También. No, Ahora. ayer ganaron sobre la hora contra Jamaica, pero... No, por eso. pero ¿Y el Martino? sí. Sí. En el octogonal fue el único que ganó. Después Va a pasaron entrar a todos. cirugía, tiene un problema... Va a viajar en los próximos 2 partidos. Sí, un problema ocular, sí, bueno. Vamos a Fabián Balbuena. Yo creo que Fabián Balbuena hizo un trabajo, el primer tiempo al menos, la sacó toda la que pudo. Para mí fue el mejor. El mejor coincido. de Paraguay fue Fabián Balbuena. El más sobrio. Ubicado, A mí me gustó muchísimo Huguito Martínez. Yo creo que mira, con la cara de ser el primer partido, mostrarse, jugar, y mira que le pegaron. Pero lo de Fabián, Fabián Balbuena creo que fue uno de los que más resaltó. Por eso, sí. Coincidimos en todo. Para mí fue el mejor de la defensa. Bueno, muy bien. No hay mucho que hablar ahí. No. Junior Alonso, vamos por el capitán. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Ofertas especiales y atención personalizada. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Acaba de terminar, informamos, General Caballero de Ceballos ascendió a la primera B. Estaba en la primera C, campeón General Caballero de Ceballos. Imagínate cuánto tiempo en primera división. Le ganó a Capitán Figari 2-1. Repito, General Caballero de Ceballos me hace recordar a Abogado Baseque, el eterno presidente de General Caballero de Ceballos. Felicidades entonces a los matarifes, como le llaman. Junior Alonso. Para mí jugó muy bien, primer tiempo, salió a cortar con determinación cuando tuvo que salir a cortar, pero sus acciones bajaron de segundo tiempo cuando salió mucho a campo abierto y perdió como la guerra. Pero y ahí está pues el tema de Alonso Martínez, ¿verdad? A los dos le tocó un campo demasiado abierto. Fue el que asumió más riesgo de los centrales porque Balbuena rescatamos la ubicación, rechazó muchas últimas pelotas dentro del área. Y Junior, de acuerdo, creo que quedó pagando en 2, en una estuvo a punto de cometer penal al Plata, cuando entró. Creo que el ingreso de estos chicos lo desbarrancó a él y a Martínez, y eso estuvo muy claro. Víctima de ese momento. Yo creo que hay un partido de ese a la izquierda de la defensa, pero ya que estamos hablando de Junior, porque más cuando Junior tiene que hacer dupla con alguien que no es Gustavo Gómez, él es más salida otra vez. Y hay un partido hasta el ingreso de Plata. Del ingreso de Plata ya fue... la mejor descripción es esa falta que hace y que termina justamente en la inhabilitación para el siguiente partido. Bueno, estamos al aire, muchachos, estamos al aire trabajando. Héctor David Martínez. Para mí estaba arriba en el podio y en los últimos minutos, justamente producto de este ingreso de Plata, lo de Castillo, lo de Estrada. Vos sabés que hay una imagen de un sitio ecuatoriano, de un celular, un aficionado que está cerca de la jugada en el gol de Estrada. La diferencia que le saca Martínez, la velocidad, es impresionante. Viste la televisión como era, pero esta está firmada ahí de abajo. Pero la preferencia. ¿La culpa es del jugador o no juega en su posición es del técnico? Pero él estaba bien en el primer tiempo. El primer tiempo lo estábamos alabando, estaba jugando bien. Quitaba mucho. Yo creo que él tuvo un espacio muy grande para cubrir y ahí se perdió. Porque Arzamendia ya no pudo con él colaborar. Por eso en el primer tiempo no pasó lo que... Pero inclusive en el primer tiempo ya hubo problema, Bruno, porque Arzamendia no estaba. Para mí Arzamendia no estaba, él acusó la falta de ritmo. Pero ¿sabes lo que pasa, Ariel? Porque todo bien con Martínez, y yo creo que Martínez lo que hace es el sacrificio. Porque ¿qué es lo que le destacamos a Martínez en esta eterna guerra de el segundo plato, la ilusión por Argentina? El tipo se jugó. Vos hace poco resaltaste lo que había tuiteado Barsky y todas estas cuestiones. O sea, ¿hace cuánto que los argentinos envidian, entre comillas, a alguien que eligió a Paraguay? Ellos siempre son, no, ese acá nunca hubiera jugado, entonces así que buena suerte. Además, no es que le quieran mucho, sino que quiere jugar un mundial, y hemos tenido ejemplos de ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Primero, él al jugar cerca de la raya, para mí él pierde una de sus grandes virtudes, que es lo que, por ejemplo, le destacamos a Junior Alonso también.
el tema de Cortar. su visión, además del corte, Y de esa- los pases que él da, los largos y todo eso. Y cuando te mueven cerca de la raya, primero tenés que lidiar con otro tipo de jugador. Pero Yo ¿cómo, no sé, ¿cómo hace Dani pero- para sacarle a Junior Alonso y le tenés que hacer jugar a Héctor David Ahora, por Martínez? ejemplo, para mí Acordate, lindo desafío. tiene que volver Gustavo Gómez Portillo. Fabián Balbuena hizo un partido impecable. Y ahí tenés- ¿Cómo y hacer, ahí hermano? quiero Que ver la no es mano del fácil el técnico. tema. Ahí quiero ver la mano del técnico. Fabián hizo un partidazo. Pero si dice, yo necesito un tipo de salida que sea Gustavo Y con bueno, pero Martínez. ahí, ¿quién es? el ¿A quién le lateral tenés como el lateral cuatro? izquierdo, ¿quién va a ser? Que En la Arzamendia, Colombia. que está ahí, Estamos difícil por de el vuelta momento. desvistiendo, ¿no? Por Porque por en este eso. momento, técnicamente, ante Colombia tenemos dos laterales con problemas. Uno, Robert Rojas, que, insisto, lo que vos estás mencionando y lo que mostró mucho Junior, el tema de la intuición del defensor para salir a marcar es primordial, y él en una jugada demasiado calcada no la tuvo, Robert Rojas. Marcan los compañeros, sí, tuvo errores puntuales en River, desde Palmeiras, aquello de Treve con Boca. Vos sabés que Sí, sí, Gallardo sí, lo terminó sacando al de la claro. titularidad. Y acá estaba recordando uno de los compañeros que Gallardo dijo que le habló mucho y no se recuperó del primer error con Boca, cuando Tevez lo saca, después de Palmeiras le hace lo mismo, y bueno, En el giro. Claro, en el giro. Y está mal, y tenemos que decir, siendo realistas, que para el domingo, ¿quién jugó a la izquierda en Colombia? Bueno, ayer Cuadrado jugó un poco a la izquierda también. Ayer En el estuvo, medio. Cuadrado está jugando más en el medio ahora. Cuadrado y estuvo el Luis Díaz. Bueno, imagínate. Ah, Tenemos Luis problemas. Díaz. Con los dos laterales tenemos problemas, ¿eh? Vamos por Derecha, izquierda. Jorge Morel. A la hora de construir o refaccionar, Glass Soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los mejores precios, los precios más convenientes del mercado, las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Bueno, 12:25. Peque Benítez hoy contó algo que no sabíamos. Me mandó a la mierda y de todo, ¿no? Típico argentino cuando te putean, ¿no? La concha de tu madre, que todo aquí, que no pasa nada, ¿no? Me dijo de todo, pero por eso te digo, la calentura, de un momento no pasa nada, ¿vale? ¿Y vos pudiste mantener la calma? Yo es que estoy muy tranquilo, sé manejar las cosas. Terminó ahí, pero lo que lo tengo muy claro es que otro día no va a suceder, ¿no? Porque que me venga y me grite en mi casa, no lo voy a permitir más. Te digo que se te pagaba acá para criticarle, ¿eh? Sí, me dijo que me pagaban 2 mangos para que yo le critique. A mí no me paga nadie y yo le critico al que sea, me da igual quien sea. Si hace bien las cosas le voy a aplaudir, y si hace mal le voy a criticar y punto. Y si no quiere que se le critique, pues nada, que se quede en su país y ya está. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, habla de un encontronazo entre Berizzo y Peque Benítez y que Berizzo lo encaró. Pero lo que no sabemos, en mi casa, dijo él. O yo escuché mal. No, en una cancha de golf. Donde él suele, va. Coincidieron. Frecuenta Peque. Pero ¿por qué dice en mi casa? Una manera de decir, porque él frecuenta mucho y se siente identificado con ese lugar. Es como que un extraño va a un lugar donde el otro, que es Peque, frecuenta, muchas veces. Es como que vos te vayas a una, no sé, sobre Palma que solés frecuentar sí, viene y... un forastero a romperme las bolas. Algo así. No, tampoco. Sí. No. Forastero que si la calle es abierta para todo, calle Palma, hermano, no. Bueno, pero en tu mesita vos estás tomando y viene, se sienta y te empieza a mandar a la... No, viene alguien con el cual vos estuviste hablando peste y culebra, forastero, alguien totalmente desconocido. Ay, ¿qué haría? Jorge Morel. Vos sabés que no hubo muchos eventos de esto y se nota que porque es extranjero. Yo Nosotros no los entendí... paraguayos generalmente cuando hay, por más que se encuentren dos que se tiren bronca, es muy difícil que se encaren. Pero busca, Sí. Obi, por favor, la parte de cómo comienza la cuestión, porque yo no entendí por año, no entendí muy bien. Él arranca, Bruno, diciéndote... no voy a criticar, no voy a hablar, porque dice. hace poco tuvimos un encontronazo con Berizzo, y después siguió hablando, y después yo le dije, ¿a dónde y cuándo fue el encontronazo? Le dije, fue telefónico, porque te tenemos la información que Sí. Berizzo le había llamado a un exjugador a decirle qué te pasa, a insultarle y todo, y por eso le pregunté si era telefónico, y dijo, no, fue en la cancha de golf. Y sí, yo también cuando dice mi casa interpreto mi país también, ¿verdad? Porque hay dos veces que
hay dos veces que dice Berizzo esa es la que lectura. que se vaya a su país, dice. Claro, sí. claro, cuando Yo él creo que dice viene en mi por ahí, casa sí, se sí, refiere a su país. Ahora. Gracias a Díaz también ya pensamos lo mismo. Muy sí, bien, sí. eso sí es mucho más, ¿cómo se diría? Más razonable. Sí, dice dos veces, y si pierde que se vaya a su país, dice. Bueno. Y después de otra parte dice, si no le gusta que se vaya a su país. Ya, Javi, vamos por Jorge Morel, por favor. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Querés un vehículo 0 kilómetro usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors. Acelera el futuro. Más info al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Jorge Morel. A mí me gustó su trabajo. ¿Eh? A mí me gustó el trabajo de Jorge Morel. Me pareció que... Pero muy poco actuó. Sí, pero estuvo firme en el quite. Porque él, su función no era para ir a desplegarse y a participar del juego. No. Frente a la línea de cuatro y mostrar firmeza, determinación y quite. Hay un disparo fuera del área, o sea, cerca del área que él saca ahí. Él sacó muy bien. Sí. Y ese tipo de labor era pero bueno, pero después no apareció demasiado en el circuito, Eso tenemos que pedirle a Huguito, volantes que rompan línea. Huguito jugó bien. ¿Y qué hizo Hugo? No, para mí de los tres, para mí Jorge Morel fue el mejor volante. Bueno, qué distinto vemos el fútbol. A mí Hugo Martínez me encantó, trasladó, le pegaron, se mostró. No, dejen, por favor. Yo pensé que Morel iba a hacer más cosas, sinceramente, porque tiene condiciones, por eso. Es que muchas veces uno va de acuerdo a la función que le da. Claro. O sea, entonces, yo creo que Morel tenía una función mucho más reducida que los otros dos volantes. Y en el caso, si yo me preguntaba y el partido era solamente el primer tiempo, yo compraba lo de Hugo. Pero me parece que en el tema de la vigencia, fíjate quiénes, los cuatro volantes, ya que nuestros extremos eran volantes bilaterales, son cambiados. O sea, los que terminan el partido sin ser los defensores son Morel y Amarilla. ¿Morel fue cambiado también? No. A mí se me perdió Morel, juro. Totini y Morel fueron los únicos, los cuatro que jugaron entre Totini y Morel, los cuatro cambiados. Hugo Martínez fue cambiado por Brian Ojea a los 64 minutos. ¿Cómo lo viste vos a Morel, Federico? Yo lo vi con muy poca participación, posicionalmente. Coincidimos, hoy estamos coincidiendo con Federico. Posicionalmente se notaba dónde estaba, pero si hablamos de un gran partido de Valbuena y de Alonso en los quites, porque le cubrió la espalda, yo vi muy pocas intervenciones. Fue muy bueno el quite cerca del área. Paraguay esperó en un lugar en el que Morel casi no aparecía, por eso se habla de lo de Huguito, que fue el que pidió la pelota, porque en el primer tiempo Ecuador o atacaba por los costados o era pelotazo de Gaibor. Nunca tuvo una zona en la que haya una lucha en la media cancha, nunca se dio esa lucha en la media cancha. ¿Verdad? Entonces tampoco atacamos que él apareció dos veces y parece que... posicionalmente por ahí cumplió, como dicen ustedes, pero yo le vi muy poca participación a Morel. Una de las dos faltas fuertes que sufre Hugo Martínez es un gran quite y recuperación de Morel, porque era una transición donde Ecuador iba a atacar, corta Morel, quiere jugar con el lado de Cachorro, no le sale bien, en el rebote vuelve a agarrar el hombre de Lanús, juega con Huguito, se desmarca de uno y el otro le viene, creo que era João, y le pisa fuerte. Vamos por Cachorro Sánchez. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Vamos a Cachorro. Yo sí lo vi poco a Morel, a Cachorro. Salvo un tiro de esquina en el primer tiempo que vos preguntaste quién era de la transmisión esa de la luna, de la transmisión, ¿verdad? Sí, interplanetaria, la cámara se transmitía de Júpiter más o menos. El único corner que tuvo Paraguay lo pateó Cachorro, y discúlpenme la licencia en el análisis, ¿verdad? Porque estamos casi ironizando, pero realmente no apareció, y ahora ya no quiero decir que lo ponen en media punta, no lo ponen en su puesto, no. Hay cosas que exceden a que no te pongan en tu puesto, a pedir un poco la pelota, a tener contacto, a buscarla, a estar cerca. ¿Cuál es el puesto de Cachorro?
El puesto de Cachorro es como un volante más liberado, pero no quizá bien detrás del único punta que era Amarilla. Él ayer jugó de nada. interior, de volante totalmente de marca. Yo no lo quiero victimizar por eso. Para mí, él jugó mal. Como segunda punta cuando Paraguay no tenía el balón para ir a presionar al volante tapón, y cuando Ecuador venía, él se juntaba a Huguito Martínez para que Morel sea el uno de ese 4-1-4-1. Claro, aparte que no estuvo. O sea, ¿sabes lo que pasa? Es muy endeble el argumento. No, pero no le pusieron... No jugó en su puesto, no, pará. Acabamos de hablar de, por ejemplo, David Martínez. David Martínez es un tipo que se ganó la aceptación sin haber jugado en su puesto un solo partido en la albirroja. Entonces, todo lo que vimos, lo que es y lo que era Cachorro en la selección, ya jugó como tapón, jugó como primer interno, jugó como media punta y no ha llenado. Vos sabés que hoy es aniversario, no me acuerdo qué año, 2005. Primera victoria de Paraguay contra Argentina. Y me acuerdo que hace poco hablamos con Julio Santos y me dijo que ese fue el mejor partido de su vida y que recibió para allá a Bayern. Y fue como volante a la izquierda, marcándole a Zabaleta, que subía a Argentina, y le pegó un baile. Y ahí te estoy ya hablando del tema que no jugué en mi puesto. En la selección, vos muchas veces, en una selección, si vos no jugás en tu puesto, hermano, tenés que, porque sos jugador de selección. Y lo de Cachorro realmente decepcionante una vez más. Vamos por Huguito Martínez. Una cosa más quiero decir sí, perdón. No, yo creo que él está bien, no jugó en su puesto, pero él tiene que mostrar más movilidad, mostrarse, protagonismo, y se equivocó inclusive en pelotas así fáciles, que increíblemente él se equivocó, 2 o 3 pases se equivocó y no se puede equivocar, y me parece que él dependió mucho también, a mi modo de ver, Paraguay su error ayer también en esta estrategia de buscar el empate, fue que estuvo totalmente fuera de contexto de lo que su técnico profesa, que es el control del juego, y la altura es donde un equipo debería tratar de tener la mayor medida posible la tenencia de pelota para defenderse con la pelota y también respirar, dosificar el oxígeno. Y ayer Cachorro me parece que ahí pudo haber aportado mucho más. Otro punto, ¿cuál es el fuerte? Y lo vemos en los partidos y en los resúmenes del América de México. Su pegada. Y ayer, a ver, en la Copa América también dijimos cuando pateaba. Ayer Paraguay tuvo un tiro de esquina y 4 tiros libres. De los 5, ninguno llegó a la cabeza de un paraguayo. O sea, entonces, no me disparaste. Si entre el plus que decís para que juegue alguien o esté en tal ubicación, está el disparo y no hubo disparos, ahí también es otro punto negativo de lo que fue el partido puntual del ex Olimpia. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. Miguel Ángel Peque Benítez. No, el otro día coincidimos en el gol y me puteo todito mal, o sea que por eso te digo, es normal porque está presionado y está claro que si yo le critico no es cualquiera que le critica. Me mandó a la mierda y de todo, ¿no? Típico argentino cuando te putean, ¿no? La concha de tu madre, que todo así, que no pasa nada, ¿no? Me dijo de todo, pero por eso te digo, la calentura, de momento no pasa nada. O sea, ¿y vos pudiste mantener la calma? Yo es que estoy muy tranquilo, sé manejar las cosas. Terminó ahí, pero lo que tengo muy claro es que otro día no va a suceder, ¿no? Porque que me venga y me grite en mi casa, no lo voy a permitir más. Bueno, esto contaba Peque Benítez. Vamos por Huguito Martínez. Yo creo que buen primer tiempo. Y en la segunda etapa, si uno quiere maquillar con el tema, le pesó el debut, le pesó la altura. Por eso yo lo colocaba en el segundo puesto. Como debut absoluto, me parece que cumplió en este marco de un equipo alternativo, un techo bastante bajo. Le dio salida. Las pocas veces que Paraguay intentó salir con pelotas que no eran ni de media o larga distancia. A ver, fíjate lo poco que pateó Paraguay, que le registran 2 disparos. El de Ángel Romero de ese tiro libre y aquel disparo de Totín desde el lateral. Ese, por ejemplo, es un muy buen pase de Hugo Martínez al vacío. Claro, después, cuando hablemos de la estrategia, la gran pregunta es, lo expusieron demasiado a Totín, pero me parece que
en ese primer tiempo cumplió lo suyo, en el segundo tiempo ya no gravita. Se mostró él asumir protagonismo y no tuvo el famoso miedo escénico. Encaró cuando tuvo que encarar y la jugada le pedía en una baldosa, en un espacio chico, se asoció y de ese lado no le pesó de ninguna manera lo que implica el peso de la camiseta de la selección nacional, así que para un debut absoluto aprobado me parece. Equipate para el verano, precios imperdibles en acondicionadores de aire, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electroban. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Perdón, vamos a Santiago Arzamendia. Bueno, le espero, muchachos. Parece que hay demasiada... tranquilo, dale. Auto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB Accesorios 4x4, rigid de iluminación LED, suspensiones King Shocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. A las 12:45 habla Berizzo. 6:39. Arzamendia. Santiago. Y es muy difícil clasificar también su función, ¿verdad? No tiró centro, marcó muy poco, terminó desgastado. Una cuestión que no tiene solución en él también, en el llano siempre terminaba desgastado, me acuerdo con Cerro cuántas veces salía a los 30 del segundo tiempo ya, y realmente no llenó. En la Copa América había hecho contra Perú, un partido como y contra Chile, cuarto volante. Contra Chile. Bueno, claro. Que Martínez... Claro, otra cosa que quería decir que, después vamos a ir a Amarilla, pero una cosa tiene que ver con la otra. En algún momento tuvo la pelota y no había nadie porque Amarilla estaba más cerca de Romero, de Ángel, en un momento, cuando vos recordás que Amarilla ya tampoco estaba en el medio, se tiró al costado porque Ángel estaba muy retrasado, y Amarilla terminaba siendo casi un extremo, ¿verdad? Y no había nadie para la descarga. Muchas veces Arzamendia tuvo que esperar que llegue alguien, y en ese esperar le sacaron la pelota, o sea, también fue víctima del funcionamiento de la poca ambición de Berizzo, del poco desdoble, porque Huguito Martínez tuvo buenos pases, pero nunca estuvo cerca del área. Cachorro Sánchez, porque nunca pateó el arco, porque nunca estuvo cerca del área. Morel estaba en la tarea táctica que hablábamos. Entonces Paraguay era un equipo que no tenía ningún tipo de presencia, y donde el que tenía la pelota en una zona interesante del campo de juego miraba y no había nadie. Y Arzamendia fue uno de esos. Yo creo que Arzamendia es el mejor ejemplo de lo que planteó Berizzo en el partido de ayer. Arzamendia ayer no fue cuarto volante, Arzamendia ayer jugó de marcador de Byron Castillo. Entonces, ¿dónde estaba Arzamendia? Eso que pregunta Federico, porque se supone que cuando el 9 hace el movimiento hacia la derecha, el que juega por izquierda tiene que cerrar para ofrecerse por lo menos como una opción larga de pase. Nada de eso, ¿por qué? Porque Arzamendia tenía el chip de yo tengo que estar donde está el 4 de Ecuador. Y si ese 4 de Ecuador estaba en el mediocampo, todo bien con que mi delantera esté allá luchando, yo voy a estar acá. Entonces, para mí es probablemente uno de los mejores ejemplos, un concepto similar al que seguramente le vamos a aplicar a Ángel Romero, de cómo jugaron tus extremos. Allí está la intención también clara de tu entrenador, de lo que buscas en algún partido específico. Ariel. Que le costó mucho a Arzamendia hacer el trabajo de retroceso. Yo no lo he visto fino no lo he visto así fino para el despliegue, con el soporte físico y con el ritmo futbolístico, que evidentemente tiene mucho que ver con porque hace rato no juega. Su última vez fue contra Perú. ¿Cuánto pasó? 2 meses. Pasaron 2 meses. Y coincido con Federico que él solamente le tenía a Héctor David Martínez por quien apoyarse cuando estaban en función ofensiva. No le rompía al costado para jugar el espacio Cachorro Sánchez, o no tenía otro, claro. Si Amarilla estaba lejos, el más indicado era Cachorro para marcar aunque sea un pase. Entonces en ese aspecto él se sintió solo y como que no podía avanzar por la falta de llegada o de acompañamiento. Digo, yo creo que Berizzo entendió, y vos lo apuntaste con el tema de la lesión tempranera de Beto, que era, por derecha vamos a atacar más o menos y por izquierda nosotros vamos a marcarle a Mena y a Castillo. Entonces, tenía un equipo asimétrico. Por derecha voy a atacar con los dos,
y por izquierda, con los dos voy a marcar. Por eso fue un equipo totalmente chueco en ese sentido de lo que es la intención. Después terminó siendo prácticamente la nada en función ofensiva. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Ángel Romero. Arranco con vos, Ariel. Bueno, parecía un lateral derecho, no sé quién dijo acá. Era más preocupante. Yo en el relato hizo más un gran despliegue. Sí, señor. Un gran despliegue de táctico y de marcaje. Me parece que estuvo impecable ahí. Pero él tendría que estar en otra cosa, ¿no? Sí, pero ya depende del sistema y de lo que se plantea. Ella es producto y víctima del sistema, desde el punto de vista. Por eso lo cambiaron, porque ya no daba más después. Porque la batería, el combustible se le terminó de tanto esfuerzo físico que hizo. Entonces es muy difícil también a él calificarlo, juzgarlo de mitad de cancha para arriba. Yo digo que ayer se ganó al técnico para siempre, a Berizzo, porque la tarea que le hizo a Berizzo, la tarea táctica que le hizo, sacrificando, como ustedes dicen, en sus mejores condiciones, estar cerca del arco. Él fue un lateral derecho bis, como se dice, ahí acompañando a Rojas, lo siguió a Tupiñán, le ganó mucho, y cuando salió se notó. Tal es así que se notó la salida de Ángel Romero. Los reemplazantes no estuvieron a la altura de él. Entonces me parece Mira que Ángel Romero salió temprano, sí. A los 64 minutos, claro. Y entró 26 minutos todavía de entró Brian Samuel. Arranca la conferencia. Arranca la conferencia de prensa, Eduardo Berizzo, por favor. Viendo el desgaste, podían ser un poco más temprano para tener piernas frescas. Hola, buenos días. Primero quisiera disculparme por no haber podido atender a la prensa ayer. Sentí la obligación de hacerlo hoy porque quiero asumir, obviamente, con mi presencia, mi responsabilidad. En ningún caso mi intención es quitarle el cuerpo a la situación, a la responsabilidad y a la obligación que tengo de atender a los medios. Así que me disculpo por anoche, no me sentía bien y hoy que aterrizamos le pedí esta conferencia de prensa a nuestro jefe de prensa. Con respecto a la pregunta, creo que jugamos un partido defensivamente sólido, defensivamente bueno. No faltó, obviamente, la transición ofensiva que implicaba quitar la pelota a una altura del campo que te permitiese atacar los espacios y contragolpear con peligrosidad. Los cambios a lo que se refiere, estuvimos obligados a hacer el de Beto al inicio del partido. Luego, con 2 ventanas, hicimos doble cambio con el tiempo suficiente de oxigenar el partido. Estaba el equipo muy bien. Una distracción o una desconcentración o un mal marcaje o una mala solución a una pelota detenida nos priva de un empate que hubiese sido un premio a todo el esfuerzo, al gran sacrificio y el despliegue y el compromiso y la energía que le pusieron al partido en un ambiente, en la altura, con un condicionante como la altura, que hubiese sido un premio al gran esfuerzo que hizo el equipo faltando 2 minutos. Pero es cierto de que a nivel ofensivo nos faltó respuesta a partir de quitar o conseguir la pelota. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Buenos días, profesor. ¿Qué está pasando con la selección? ¿Por qué no se está jugando bien y tampoco se están sacando resultados? ¿Piensa como nosotros que ayer fue de las peores imágenes teniendo en cuenta el rival y el juego visto? Mira, hay un condicionante, dar un plan de partido igual sin tenerlo en cuenta. La idea era protegernos, esperar el momento del partido. El partido estaba transcurriendo como lo esperábamos, sin situaciones en contra en la primera parte. Solo recibimos una en la segunda parte, un centro desde la izquierda nuestra, pero el partido transcurría. Sí, reconozco que la posesión después de quitar el balón no nos alcanzaba el resto físico para salir rápido en contraataque o para acertar ese pase que hubiese liberado el ataque y llevar el equipo más adelante, y en ese sentido fallamos. Nos faltó la segunda parte, que era, después de defendernos bien como nos defendimos, poder salir generando peligro. Carlos Duarte, Rock and Pop. ¿Cómo se explica el resultado final luego de estar a un punto de rescatar un punto de Quito? Bueno, eso, la decepción de en el minuto 88 recibir un gol en pelota detenida, cosas a mejorar, obviamente.
es decepción sentir de que después de 88 minutos de un esfuerzo enorme nos quedemos sin el premio de por lo menos un punto. Pedro Torres, Tigo Sports. Buenas tardes, profesor. Por el nivel visto del rival, ¿cree que Colombia también es un equipo al que Paraguay deberá equiparar primero con intensidad física y golpear después, o es distinto? De todos modos, ¿qué piensa debemos hacer mejor que las anteriores veces para lograr ganar en casa? Administrar la pelota bien, refrescar el equipo obviamente. Después del partido de ayer necesitamos evaluar la recuperación de los futbolistas que lo hicieron y si no, oxigenar el equipo con recambios. Hemos absorbido situaciones como algunas ausencias bien en el partido de ayer. Esperemos recuperar a toda la gente y que toda la gente esté disponible para el partido del domingo y volver a generar un optimismo, una energía que nos permita ganar. Colombia es un rival difícil como lo es Ecuador, como lo somos nosotros. Todos los partidos de eliminatoria se resuelven muy ajustadamente. Nadie gana con gran suficiencia, salvo los que van arriba en la tabla, un Brasil, una Argentina. Todo el resto de selecciones tiene la complejidad de todos los partidos. Son muy disputados. Nos vamos a preparar para el domingo en un partido que podemos ganar y confío plenamente en recuperar a toda la gente y generar un optimismo, una energía, un convencimiento para salir a ganar el partido del domingo. Ignacio Cabo de Vila, Unión FC 800 AM. Don Eduardo, debido a que no se consiguen los resultados deseados en cada partido, ¿usted piensa que se está haciendo lo que su cuerpo técnico trabaja o lo practicado no llega a su plantel de jugadores? No, hacemos todo lo necesario para jugar de la mejor manera. Ya le digo, el condicionante ayer de la altura obliga a un replanteo del equipo. No jugamos normalmente como lo hicimos ayer replegados. Siempre vamos en búsqueda de una presión alta para robar el balón más arriba de lo que ayer lo conseguíamos. Ayer lo recuperábamos lejos y nos costó encontrar el primer pase, el segundo pase que nos arrime al peligro en el arco rival. El partido del domingo será diferente, con una formación diferente y volviendo a imaginar la posesión, usar el balón bien, peligrosidad, juego aéreo, aprovechar todos los momentos del partido. Vamos a enfrentar a un rival que también viene de una gran exigencia y el ritmo físico del partido será muy importante. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM. ¿Cómo su cuerpo técnico va a trabajar para que el domingo se vea otra imagen? Lo primero es encontrar una renovación del optimismo, del ánimo. Cuando uno pierde, obviamente todo te parece negro, todo te parece negativo y es verdad que hay cosas que corregir. Soy el primero, y por eso estoy aquí, de reconocer cuando algunas cosas no suceden. Cuando uno, después de una derrota, tiene que ir en búsqueda de una victoria, como lo vamos a hacer el domingo, lo primero es reforzar el ánimo, recuperar a la gente, pensar en positivo, generar entre nosotros una energía que nos permita recuperarnos bien y ser optimistas al domingo, y eso es lo que haremos. John Walter Ferrari, Diario El Independiente. ¿Cuánto influye en su planificación esta derrota contra Ecuador? ¿Y qué idea tiene sobre el juego en el Defensores ante Colombia? ¿Buscará arriesgarse más en lo ofensivo o estudiará al rival para preparar el esquema táctico? El esquema táctico es el punto de partida, pero sí que vamos a generar más peligro, sí que vamos a jugar en campo rival mucho más tiempo. Es un partido totalmente diferente el del domingo al que sucedió ayer. Hugo González, América TV y América 24. ¿Por qué lo ubicó a Richard Sánchez por el sector izquierdo? ¿No le parece que se lo vio incómodo en esa zona? No, no creo que se lo vio incómodo. En la derecha necesitábamos replegarnos más porque la salida de su lateral volante Estupiñán nos obligaba a defender más atrás. Huguito terminó jugando más atrás que él y lo que queríamos es que Richard no retroceda tanto para encontrar ese quite, que él nos dé el segundo pase en ataque. Lamentablemente el juego a veces no sucede como lo imaginan, pero Richard es un futbolista capaz de jugar por derecha, por izquierda, adelantado, atrasado. Lo que queríamos era que él no defienda tan cerca de nuestra área y encontrarlo con el primer pase para que él habilite a la gente corriendo, que era Arza, era Luis y era Ángel. Johnny González, Radio ABC Cardinal. La derrota de ayer obliga a ganar los dos encuentros. ¿El grupo está en condiciones para lograrlo? Claro que sí, claro que somos capaces de enfrentar y de doblegar a cualquiera, de ganar nuestros partidos. Y creo mucho en mis jugadores. Y así nos prepararemos para hacerlo el domingo. Juan Ángel Obando, Rock and Gold.
¿El planteamiento ante Ecuador le pareció el correcto? Y si es así, ¿en qué se falló? Vuelvo a decir, creo que nos defendimos muy bien, como habíamos imaginado, como habíamos ensayado, y nos faltó recuperar la pelota y salir de contra, encontrando espacios con más efectividad en el pase, con más profundidad. Nos costó la segunda parte del plan, que era encontrar a nuestro rival, inclusive en la segunda parte, cuando pasaron de defensa de 5 a defensa de 4, con una tranquilidad, un pase en profundidad que libere a Zamudio cuando entró, a Luis cuando lo encontrasen. La entrada de Melgarejo y de Zamudio obedecía a eso, a encontrar ese pase hacia adelante, que los tres puedan liberar nuestro ataque y encuentren espacios en el campo rival. Daniel Serna, Universo 970M y Canal Gem. Profesor, ayer la idea de juego por momentos no fue lo que ustedes esperaban. Fue con otra idea de enfrentar a Ecuador y las circunstancias del juego lo llevó a prácticamente no tener chances de gol. Ya le digo, el condicionante de la altura no es un dato menor. Hay que tener en cuenta, uno no puede sostener un ritmo como en el llano, como el que vamos a imaginar. Somos un equipo muy intenso, muy dinámico. El condicionante de la altura nos hizo imaginar otro plan que funcionó defensivamente, pero no ofensivamente. Roberto Rojas, Low Limit Fútbol. Con las eliminatorias llegando a mitad de camino, ¿siente que está viendo avances con esta selección o todavía hay algo que debe arreglarse para jugar de la forma en que usted quiere? Mira, seguí creyendo. Ayer se han incorporado al equipo muchos futbolistas que son aportes para nosotros. Hay muchos jóvenes integrando el equipo. Vamos en una altura de la eliminatoria donde claro que nos gustaría no haber perdido ayer o ganarle a Brasil de local. Pero esos son ejercicios teóricos que a veces no suceden. Lo que hay que seguir haciendo es creer. La eliminatoria no llegó ni a la mitad, van 7 jornadas, nos esperan 2 partidos en casa importantes, que de conseguir ganarlo nos vamos a posicionar muy bien, nos vamos a ubicar nuevamente en zona de clasificación y hay que imaginar que lo que viene es bueno. Uno puede encarar lo que viene y se sentirá más fuerte en lo que viene si piensa en positivo, si piensa en que va a ganar. Claro que corregimos y soy el primero en reconocer cuando no jugamos bien y ayer no lo hicimos, pero que somos capaces de vencer a cualquiera, lo somos. Cristian Pérez de Versus Digital. Paraguay planificó una estrategia y un dibujo táctico muy parecido a lo que hizo Perú en Quito, pero nunca dañó en transiciones. La idea fue emular algo parecido. Y si fue así, ¿en qué se falló, cree usted? En encontrar la conexión después de quitar el balón, dar 1, 2, 3 pases, llevar al equipo rival a campo rival, encontrar el contraataque, encontrar esta presencia de Richard que me preguntaban antes. Creo que nos defendimos muy bien, agrupados, haciendo todos un gran esfuerzo, tapando línea de pase, pero cuando encontramos el balón nos costó salir de ahí, de posiciones defensivas a posiciones ofensivas. El condicionante de la altura nos hizo imaginar un partido así. Será totalmente diferente el domingo, donde adueñaremos del balón, donde queremos el balón, donde el balón para nosotros es posesión y intentaremos ganar volviendo a jugar como queremos jugar el partido. Y como le digo de ayer, el condicionante de la altura hace trastocar el plan o protegerte más defensivamente de lo que quisieras, porque un partido de ida y vuelta no se puede sostener. Y ya le digo, nos faltó encontrar en ataque esa pelota, ese contraataque, ese 2 o 3 pases, esa asociación en ataque que en el minuto 30, 25 del segundo tiempo creímos que podíamos encontrar con el ingreso de Brian, con el ingreso de Lorenzo, y lamentablemente no pudo ser. Y todo lo agrava también la sensación de haber jugado mal, el haber recibido un gol en el 88 que no premia todo el esfuerzo que ha hecho el equipo y los jugadores. Sebastián Gómez de Visión Comunicaciones. Después de esta derrota y con la obligación de ganar en estos últimos compromisos, ¿cómo vaticina el encuentro ante Colombia? ¿Se puede decir que es una ventaja jugar con el público ya presente? Sí, claro que sí. Jugar de local y con tu gente es un gran motivo de confianza. Es lo que todo jugador desea, jugar contra su público, que lo apoye, que generemos un ambiente que nos ayude a ganar. Necesitamos de todo el mundo para ganar y el hincha es un factor fundamental de un equipo de fútbol, de una selección ni hablar. Así que ellos también encontrar en el equipo optimismo,
respaldo, confianza y entre todos intentar ganar el partido. Juan José Pérez, Fútbol a 1000 Radio 1000 AM. ¿Cómo se explica que por una inocentada no se pudo sostener ese control de juego y sacar el punto de oro? ¿Llamará a otro lateral? Estamos evaluando, sí, poder llamar a otro lateral, dada la lesión de Beto. ¿Y cómo se explica? Con cosas del fútbol. La gente falla, los jugadores fallan, los entrenadores fallamos. A veces es propio del género humano el error. Y ayer, ya le digo, en el 88 te quedas con la decepción de no haber conseguido algo después de que trabajaste el partido de una manera muy sacrificada, muy solidaria entre todos. Bueno, aprenderemos. Brenda Vera, Panorama del Deporte, Radio 1000, Radio Libre 1200 AM. Profesor, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no se pudo ganar a un rival que venía con muchas bajas de titulares? ¿Y no cree que los cambios hubiesen sido más tempranos, ya que Amarilla hizo un buen partido pero estaba solo? Los cambios fueron en el momento, creo, conveniente. No fueron tarde, fueron en el momento adecuado para encontrar los espacios que necesitábamos después. Lo que pasa que o nos apresuramos en el pase o la imprecisión del momento no nos hizo atacar con justeza. Yo no creo que los cambios tengan una tardanza en la entrada. Creo que es cuando más temprano los hicimos. Y bueno, a veces ayudan al partido y a veces no impactan tanto, pero la idea era esa, encontrar espacio hacia adelante con Brian, con Lorenzo, y Luis estaba haciendo un partido muy bueno, con una adaptación a la altura que demostró que es un aporte para nosotros importante. Últimas dos consultas. Ireneo Acosta, Radio Diario La Nación. La obligación de ganar los dos partidos próximos y la presencia del público exigente en el estadio, ¿cree que no serán factores contraproducentes para el plantel, sobre todo frente a Colombia? Para nada, yo creo que la gente cuando juegas de local te hace fuerte. La localidad es un factor fundamental para sentirte seguro, para sentirte confiado, para sentirte exigido. Y el carácter del equipo también se verá frente a nuestro público, intentando entre todos ganar el partido. Martín Fernández de Canal 9. ¿Los resultados ante Colombia y Venezuela serán decisivos para su continuidad? Los entrenadores dependemos de los resultados, claro, pero yo pienso siempre en ganar. Pienso en que el público nos va a ayudar, pienso en recuperar a mi equipo, en planear el partido bien, en confiar en lo que hacemos. La eliminatoria lleva 7 jornadas y estamos en condiciones de, con una victoria, volver a la zona de clasificación. Así que quiero ser optimista y lo soy. Agradecemos al profesor Eduardo Berizzo. Muchas gracias. Bueno, Eduardo Berizzo en conferencia de prensa. ¿Qué se saca en limpio? Que ratifica lo que era su visión y lectura del juego. El famoso, estuvieron tan cerca de lograr algo que se fumó. Es el eterno riesgo de jugarle solamente a un resultado sin tener un plan B sólido. Y luego esa pequeña promesa, ¿verdad?, de que el domingo va a ser totalmente diferente. Porque creo que Ariel cuestionaba el tema de si es tan creyente de la posesión. Yo particularmente sabía que ayer Paraguay no iba a pelear la posesión. Terminó 60-40. El único lapso donde Paraguay En un momento dijimos la transmisión, Dani, perdón, era 69 Ecuador, 33 Paraguay. 67-33. 67-33. Claro, perdón. 2 tercios de Ecuador, 1 tercio en el primer tiempo. El único momento donde Paraguay tiene más tiempo el balón que Ecuador es en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Sí, por eso en el entretiempo ayer decía, yo dividiría en 3 partes lo del primer tiempo. Los primeros 30 del primer tiempo y los primeros 15 del segundo tiempo fueron los momentos más cómodos de lo que fue Paraguay, pero después ya no. Entonces, para mí su idea central era esa. Fíjate que primero dice, defensivamente jugamos bien, pero ante la insistencia de las preguntas de los muchachos, que todos vieron más o menos lo mismo, es como que jugamos mal y queremos jugar a otra cosa el domingo. Y también anunció, creo que va a ser de los combos, y es comprensible porque antes era jueves, martes y era de 2, que este va a ser el partido con más cambios para encarar lo del domingo, que tiene sí ya ribetes casi definitorios por lo que pueda significar el duelo contra Colombia.
Volvió el rematón de Bristol. Hoy viernes, sábado y domingo, desde las 8:30 venía nuestra sucursal San Lorenzo Avelino, ubicada sobre la avenida Avelino Martínez. Aprovecha esta oportunidad única. Vení, lleva todo, no faltes. Te esperamos sobre la avenida Avelino Martínez, 3389 Itayepoté de la ciudad de San Lorenzo. Para más información, podés comunicarte al 021-338-1216. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Luis Totín Amarilla. A pesar de que estuvo en una orfandad absoluta, se las agenció y se nota que tiene buenos movimientos. Que estaba solo. Llanero solitario, pero que si es bien arropado, si tiene acompañamiento, si la selección se supone que si juega, por ejemplo, contra Colombia, otro va a ser. Yo creo que él tiene que jugar de titular contra Colombia. Darnos. Creo que ganamos un delantero, ¿eh? Sí. Ganamos un delantero. Yo creo que ya postularlo como titular contra Colombia me parece un poco. No, pero acompañado, Dani, no. Contra Colombia no podemos ya fallar. Pero ahí tenemos también. ¿Y a quién le vas a poner contra Colombia? No, después a la vuelta de terminar el análisis de Luis Totín Amarilla y cerrar lo del partido de Ecuador, vamos a lo de Colombia. Claro. Y cada uno qué equipo tiene. Bueno, no, ya no hay tiempo. El domingo, a propósito, el domingo transmitimos primero Brasil-Argentina, que arranca a las 3 de la tarde. 3 de la tarde transmitimos Brasil-Argentina y después entramos con Dani y Federico. Terminado ese partido, ingresamos ya con Edgar también para hacer la previa de Paraguay-Colombia. Ese partido, y quiero hacer una pregunta también acá. ¿Nos sirve una victoria y un empate? O, por ejemplo, una victoria y una derrota. Quiero hacer números nomás con ustedes, muchachos, y cerremos lo de Luis Totín Amarilla. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Bueno, Luis Totín Amarilla. A mí, comparto con los compañeros, creo que la presencia de él ya tiene que ir más allá de jugar en Quito. Total. O sea, pues jugar en Quito, yo creo que eso es lo que se ganó ayer. Porque... No, pero vos no entendí mal, no le postularía todavía, dijiste. No, vos lo estás titular. Sí, contra Colombia. Claro que tiene que arrancar. Yo le digo que debe ser citado ya convocado como delantero permanente de la selección. No, tiene que jugar de titular, muchachos. Tiene que jugar, ¿sabes qué? Con Tony Sanabria, con dos pesos pesados, ya ahí algo, no sé. Lo que te quiero decir es que... Y si no anda, lo cambian y bueno. Lo de ayer, la ganancia para Totín es que ya a mí me gustó muchísimo. No, por eso, ya no necesita que se vuelva a jugar en su casa para que se lo convoque. Esa es la premisa. Claro. O sea, él ayer... pero Dani, vos no lo ponés entonces de titular. Es que hay varios que yo no pondría de titular porque el pasado ¿Pondrías mañana... o no pondrías? No. ¿Vos lo ponés a Totín Amarilla contra Colombia? Dependiendo cómo se recuperó, analizaría seriamente. ¿Vos lo pondrías como titular? También, si está recuperado lo pongo con Zamudio. Chunde contramano, En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Bueno, por favor, quiero ir al tema de los números y después la configuración de cada uno. Yo para cerrar lo de Totín, Bruno, su mejor jugada, y lo que pasa es que queda en la nada. Porque es que esa que vos vas a decir ya sé cuál es. Donde él pica por derecha, va solo y tres le encima y termina igual disparando fuerte contra el arquero. Esa es la que vimos todos. Hay una donde casi Paraguay empata 1-1 el partido. Y ahí muchos ¿qué pasó? Porque... lo de la chilena. No, eso era 0-0. Bueno, ¿y cuál? Y por eso, déjame... la jugada que todo el mundo no vio y vos viste. ¿Cuál pico? Es que Federico puso un buen ejemplo. Cuando Félix Torres hace el gol, vino la ceguera. Todos nos quedamos y en medio de los dos goles. Y ahí es donde yo destaco la calidad de Amarilla. Es una jugada por el sector izquierdo.
Paraguay recupera cuando Plata le quiere chulear a David Martínez y pierde solo, y es un lateral y rápido juega Paraguay. Y le dan el balón a Totín, y con una facilidad él se desmarca de 2 ecuatorianos y mete el centro desde la izquierda a la derecha. Y vos sabés que estaba Lorenzo Melgarejo para empujar. Y el zaguero de Ecuador se barre. Ah, y casi un gol en Y contra. casi exactamente va al arco. Esa. Sí, ahora estoy O sea, recordando. lo que pasa es que estábamos todos con la No, el dolor, no, estábamos choqueados. pero por eso yo te decía, mira sí, que, sí. o sea, y ese tipo de cosas uno te hace decir, todo estaba enseguecido, lo que le pasó a Anthony, a Junior y a David Martínez en el gol de Estrada, y entonces ese tipo de cosas me dice, tiene pasta. Bueno, vamos a hacerlo. analizar ahora el equipo de cada uno. Perdón, confirmó Berizzo que va a llamar a otro lateral. Sí. Confirmó que va a llamar a otro lateral derecho. Sí. ¿A quién le podemos consultar, por favor, inclusive en privado con la gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol? ¿Tiene que ser local o internacional? Solamente local, no puede ser pero internacional, hoy o en ambos no- casos no hay ningún problema. No va a alcanzar, si es internacional. No hay tiempo tampoco. No hay tiempo. Supone que, a ver, hay una reconciliación tipo política entre Juan Escobar y Eduardo Berizzo. ¿Cómo hacer para llamar el vuelo? Estamos hablando de un partido dentro de 48 horas. O sea, ya Y no luego- llega. Bueno, entonces, plano local, ¿quién? Paraguarí Espínola. Yo tuve el lapsus de decir Arrúa por Espínola, pero sí. Sí, no hay Sí, problema. sí. Vamos con lo de los números. Y después cada uno con su equipo y después vamos a habilitar los oyentes. No crean los oyentes que nos vamos a habilitar los teléfonos. Ayer terminado el partido, WhatsApp y teléfono a full. A full metimos. WhatsApp y oyentes al aire, vía teléfono. ¿Vale un empate y una victoria? ¿Vale una victoria, una derrota? Y no quiero ni hablar de 2 victorias. Y peor todavía, 2 derrotas, no sé, no me quiero ni imaginar. Pero ¿cuál es el escenario numéricamente? Si hoy vos tenés los números, vamos a hacer poco. ¿Y cuál es la próxima fecha? Estoy podrido hacer estos recursos matemáticos. En serio, se hace. No, 3 eliminatorias pero que estamos Ariel, tenemos que hacer. Cada jornada estamos haciendo. ¿Sabes cómo te.? No, No me inhibo, permitite, te pido por favor. No, por una falta de No vamos a pedir a respeto. Pitágoras que haga una nueva expresión matemática porque no. Ariel, como te dijo ayer Estoy uno de los. podrido. Atendén a por lo que dice. Es su trabajo de hacer los números. Pero a ver, vos como ser humano tenés que adaptarte a tu necesidad y a tus circunstancias. O si no, como te dijo el oyente ayer, elegí una de las 9 selecciones. Elegí Bueno, Brasil. vamos a Brasil es hacer, la única ya que pon a vamos lo a siguiente. Argentina. Vamos a hacer lo siguiente. Ariel está podrido, está bien. Está bien, y es Yo comprensible, está hasta bien. ahora no vi Espera, una vamos- selección que haya ido a un mundial y haya dicho, señores de la FIFA, me siento avergonzado por haber ido por la calculadora. En el 2002, ni en el 2006, ni en el 2010 no miramos la calculadora. Espera, bueno, ya se acabó esa época, mi querido Ariel. Vamos a pisar tierra, hermano. ¿Sabes qué? Hoy, ¿sabes cuánto? Espera, te voy a decir una cosa. Vamos a hacer lo siguiente, Federico. Que haga Dani los números, porque de hecho lo Dani es el más rápido matemáticamente A mí me acá. interesa ver la combinación de partidos de la fecha Y que eso, viene para y ver eso. quién Vamos. tiene posibilidades No, de crecer. espera, Ariel, no podés hacer hermano. eso. Bueno, pues voy a últimamente andar planilleando, hermano. Andar tras café y vení. No se escucha, ¿eh? ¿Qué? ¿Sabes que fulano no gana y nosotros nunca ganamos? Ese es el problema. No, pero, y bueno, por no sé eso- si hay un empate generalizado en toda la eliminatoria de aquí hasta el final. Bueno, pues no sé si en esta fecha va a volver a pasar, Dani. Ariel, perdón, se me nervioso y te digo. Ariel, pero vamos a calcular si es que gana uno por lo menos. O hay, y eso es lo que te estoy. ¿Vos escuchás lo que te digo? Escucho, pero. ¿Les parece a alguien que yo conozco? Hermano, que ganemos uno y empatemos otro, por Vamos a ganar ejemplo. los dos. Si no, si no ganamos los dos, si no comenzamos a hacer fuerte de vuelta en las eliminatorias nacionales. Espera, vamos a hacer Si no número, hacemos una Ariel. fortaleza en el defensor del Chaco, vamos a olvidarnos de vuelta al mundial. Guatamina, ape con ganar y a ver, Bolivia a Perú, pero. Bueno, pero eso en ella, bueno, entonces vamos a cerrar para que ella vamos a hablar, no sé. No, está bien, Vamos a los yo oyentes, respeto. vamos acá, el equipo de cada uno de la Hay selección demasiado paraguaya. populismo. No, muy populista, Yo respeto, cierto, está cierto, bien, Dali. el recurso matemático, numérico, pero toda la vida. No, así se ahora. pero lo que yo planteo con es una boludez, Ariel. Ahora ya está todo deteriorado. No. El cálculo en las Ariel, eliminatorias. está bien que vos te quieras, que te aplauda la gente y todo. Vamos a hablar en serio. O si no, no me va a hacer casi en otro programa. ¿En serio te digo? Yo te hablo en serio. Lo que yo estoy planteando ¿Cómo te cuando. cansa en serio, Bruno? Siempre hacer tu calculadora y sacar.
Es que ahora más que nunca tenemos que hacer este ejercicio, discúlpame. Y no te cansa vos, no pasa nada. Pero, ¿y qué peor va a hacer? Que a mí no me cansa, o sea, me cansa, claro que me cansa, pero tengo que hacer. O vos en la vida, vos pensás que en la vida siempre vas a hacer lo que vos querés. Hay veces que vos tenés que hacer cosas que no te... Todos los seres humanos, te voy a decir más, ya voy a ser medio filósofo, todos los seres humanos hacemos cosas cada día que a lo mejor no nos gusta. Una vez algo te va a pasar que vos decís, no, yo no quiero hacer, pero tenés que hacer. ¿Qué vas a hacer, hermano? Sí, pero lo que a veces, mira, vos querés absoluta que hay que ganar los partidos locales si no ganamos. Bueno, pero chocolate por la noticia. Mentira. No, vamos a lo de ahora. Hasta eso es mentira. ¿Quién es lo que ganó ayer de local, sacando Ecuador? Bueno, yo te pregunto. No. La única verdad. A las clasificaciones 4 consecutivas, ¿qué fue lo que hizo? No, Ariel, ¿sabes lo que pasa? Local. Porque después ganamos afuera y perdimos todo adentro lo que perdimos afuera. Entonces, ganamos otra vez. No. La única verdad absoluta son los números. Por eso uno recurre a la calculadora. Claro. Sí, y hasta ahora pasaron 3 eliminatorias o 2 y nuestro número. Pero ¿sabes lo que pasa? Porque a ver, Dani, está bien. Respetamos que vos te abras, que estés podrido, que para que la gente te aplauda acá al WhatsApp todo el mundo decía Ariel ídolo, acierta, qué calculadora. Pero yo no. Y si hay alguien antipopular y populista soy yo. Donde me cruzo. No, pero te anda portando muy de populista últimamente. Ahora sí, estoy podrido la calculadora. Hablando de eso, o sea, yo no suelo coincidir con lo que plantea Bruno, pero acá estoy totalmente con él. Porque reitero, es que la única verdad de ganar el local es una mentira tan grande como es. Para ser campeones hay que ganarle a todos. Yo te pregunto ahora mismo, la única verdad son los números. Hoy, ¿quién va al Mundial como cuarto? Y hoy va Uruguay. ¿Cuántos te puntos? Digo más. Déjame cerrar. ¿Cuántos puntos tiene Uruguay? Uruguay tiene 9. ¿De cuántos puntos? De 21 puntos. Sí. Eso da un porcentaje que está más cerca del 40 que del 50. Vos le ve ahora si se termina, que la UF diga, señores, con 42% me fui al Mundial. No ganó todos los partidos locales. Pero Colombia tiene 9 también, bueno, por diferencia de goles. Eso te estoy diciendo. Y nosotros estamos con 7. Y vos te acomodas a la tabla de posiciones. Entonces... Claro. Eso es que la única verdad... No, Ariel. Muy lindo todos los futboleros y sabes que la gente, tu WhatsApp, el teléfono, todo totalmente bien. De acuerdo. Entonces, vamos, hagamos el ejercicio. Ganamos a Colombia y ahí en el fondo del océano vamos a espera, no sabes. ¿Y qué pasa si le ganamos a Venezuela y los otros resultados? Por eso, vamos a analizar. Vamos a festejar, vamos a escuchar tu relato, voy a escuchar 20 veces y voy a emocionar. Eso, Ariel, no, vamos a bajar la pelota al piso. Si no, pues no vamos a poder hacer el programa. Vale oro con el programa acá, hermano. Vamos a avanzar, vamos a hacer los números del equipo de cada uno y después los oyentes. Voy a mirar acá y voy a respetar absolutamente los Bueno, pero entonces escuchá porque puedes sacar cosas importantes, conclusiones importantes. Bueno, vamos a lo siguiente. Yo te voy a decir, por ejemplo, algo irrebatible. Sí. Atendeme. Brasil tiene 21 puntos. Sí. Brasil gana sus próximos 2 partidos de la eliminatoria y se clasifica al Mundial con 27 puntos. Imagínate lo que va a hacer. Vamos a terminar fecha 9. Y va a estar clasificada Brasil y te quiero ver Brasil con quién va a ir jugando y qué importancia va a tener para Brasil, porque ahí van a jugar los Carliños, Robertinho, Merengueciño, Frutiño y cualquier niño. Pero para los rivales nuestros, hermano, directo. Brasil no mereció ganar. Ayer Brasil no mereció ganar. Ayer Brasil hizo el mínimo esfuerzo y aún así ganó. Y ahora llamó a Arthur, goleador del Bragantino, para el partido con Argentina. ¿Viste? Así ya está. No, bueno, Brasil. Entonces, Federico, sí. ¿vos estás de acuerdo que hagamos los números para saber? No, yo lo estoy haciendo ya porque yo siempre hice. Bueno, y Ariel dice que ya no quiere, que está podrido. No, pero lo que pasa es que hay, fíjate, por ejemplo, Ecuador-Chile. Yo estoy buscando los partidos. Ecuador-Chile juegan en Quito, ¿verdad? Sí. Si Ecuador gana, se va a 15. Espera, si Ecuador le gana en Quito, se va a 15. Esperá, voy a sacar mi tabla también. Espera. Ecuador tiene 12 más 3, 15, sí. Sí. Ahí yo no sé si decir qué bien porque Chile queda atrás. Yo te pregunto, no, espera, y ahí vamos, espera. Es mal que Ecuador sea el tercero hipotéticamente. Espera. Sí. Y en ese caso vamos a suponer que Paraguay le gane a Colombia. Paraguay va a ir a 10. ¿Verdad? ¿Uruguay contra quién juega? Uruguay recibe a Bolivia. Bolivia. Ah, no. Bueno. Uruguay le va a ganar a Bolivia. Olvidate. Por eso digo. ¿Y cómo quedamos así?
No, el partido con Colombia es... que suponiendo, Bruno... Vos sabés que nosotros hasta podemos... Bueno, pues entonces le estamos dando la razón otra vez a Ariel. No, entonces no, pero, al revés. Bruno. Y bueno, pues tenemos que ganar el próximo partido local. Claro. Bruno, supongamos... Pero lo importante es ver nomás cómo se puede modificar la tabla. Porque Perú juega con Venezuela. Y si Paraguay no le gana a Colombia, hasta Perú no puede pasar. Yo quiero hacer los dos cálculos, los optimistas y los pesimistas. Vamos a hacer eso. Me interesa el ejercicio porque creo que son cosas como para guiar a dónde puede quedar Paraguay. Pero yo planteé el combo, Federico. ¿Qué pasa si empatamos contra Colombia? No podemos contra Colombia. Y le ganamos a Venezuela, ¿cómo podíamos quedar o dependemos demasiado de los otros resultados? Claro. Porque vamos a hacer rápido nomás. Paraguay tiene 7 puntos hoy. Sí. Si nosotros empatamos con Colombia, vamos a ir a 8. Y Colombia va a mantener 2 arriba nuestro, Uruguay puede ganar y se puede ir más arriba nuestro, y si gana Ecuador más arriba nuestro, entonces el empate es dramático. Bueno, pero Perana, vos, Federico. Después le ganamos a Venezuela. Porque si a Venezuela no le ganamos, yo ya no me quiero más ir al Mundial. Bueno, pero entonces ahí vamos a ir a 11 puntos. Pero Ecuador tiene 12 ahora. Pero Ecuador tiene 2 partidos. De 9 es poquísimo. ¿Por qué vos te estás riendo? No, Venezuela que decir nomás. No, pero ya le tenemos que ganar a Venezuela. Pero, a ver, ahí es donde por eso yo voy al tema de la matemática. Venezuela está último con 4 puntos, hermano querido. Venezuela no tiene más arte ni parte en esto. Mira que esos 4 puntos. puntos. Que nosotros ganó un partido. Le ganó a nosotros Chile. ganamos un solo partido. Por eso cuando tanto hablamos de ganar, uno decía todo bien, pero ¿cómo? Bueno, pero no me responden. Empate contra Colombia y victoria contra Venezuela no sirve, Pico. No sirve. O sea que tenemos que ganar los 2 partidos. Y entonces no tiene razón Ariel. Entonces estamos debatiendo al pedo. Y porque Ariel dice tenemos que ganar los partidos locales y se acabó. Ahí es donde yo otra vez me voy a despegar de vos. Qué bárbaro. Porque ¿sabes qué? Entiendo que se está refiriendo a los 2 partidos, Paraguay-Colombia y Paraguay-Venezuela. Es lindo el debate, porque por más que Paraguay logre 6, o por más que logre 4, el lindo del debate para saber cómo se nos van. A mí me encanta hacer este ejercicio, lo hice siempre de la época que ni trabajaba en esto, la tabla, que puede pasar con los próximos resultados. Acá tener 4 puntos no alcanza 4 puntos. No alcanza a 4 no alcanza. No alcanza, porque si te van Chile y Uruguay, y si te va Ecuador y Uruguay, son 4 ya. Y Colombia con un empate. ¿Colombia con quién juega la próxima? Chile. En Barranquilla. Y entonces pero ahí se dice todo y nosotros quedamos con Chile ahí. Pero ahí, a ver, ¿sabes? A mí me gusta el tema de los números. A mí también. Y el tema de lo siempre divido, porque los números tienen ese apasionamiento, son fríos. El tema de lo que te dice el corazón, a veces la razón, pero después tener a los números. Cuando vos decís, y es una pena que estemos hablando de esto, pero si vos me das 4 puntos, me decís, por arte de magia, Dani, de los 6 puntos que quedan ahora a jugar, domingo y jueves, va a ser 4. Yo tengo que elegir ganarle a Colombia y empatar con Venezuela. ¿Por qué, me dirás? Por un razonamiento lógico. Si Venezuela ya está en la cuneta, que Venezuela me robe 1 punto, duele menos que Colombia, que es rival directo, te robe ese punto y te mantenga la distancia. Ahí está, aprender. Mientras que por eso, Ariel. Si vos querés, ahí está. Si por vos esto estos orientales nos ganan nosotros lejos, hermano. Dale, entra vos, ahí que te digo. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos. Oye, estamos en un año diferente, pero donde hay oye, hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el chorequeso maxi. Donde hay oye, hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea. Disfrutás de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brita S.A., la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Para cerrar podemos preparar las frases de Berizzo, por favor. A ver,
Y después vamos con cada uno y su equipo frente a Colombia. Yo antes de la interrupción de Ariel. ¿Entendiste lo que dijo Dani, Ariel? Entiendo todo muy bien. Yo soy un profundo respetuoso, una persona que respeta mucho la cultura milenaria de los orientales. No muy bien, puedo traer la calculadora científica esa que usamos. Pero los chinos, japoneses y coreanos son más rápidos en matemáticas que nosotros. No sé si se utiliza todavía en el colegio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El logaritmo y compañía. Sí, algoritmo, sí. Todo eso. Pero si no ganan Asunción, ¿sabes qué? Tú te acabo de o sea, vos podés sacar tu libro de álgebra y te la podés meter en... ¿Cómo se llama el otro? De Pitágoras, Heredia, pero si no ganas, si ya no le ganaste, lo va a Bolivia, a Perú. Ahora, plantea una cosa. Para cerrar el tema de los si números, perdemos los dos partidos, chavo. No, es que... Perdón, vamos a no ganamos este partido del domingo, ahí va a ser muy difícil sostener. Y ahí ya quiero meter también el elemento que Berizzo decía, el tema del optimismo. Optimismo que recién fuera de micrófono decíamos. No, es común. Vos agarrás todos los goles que hubo ayer en las eliminatorias. El gol de Everton, los 3 goles de Argentina, cómo la picó Soteldo, el 1-1 de Uruguay-Perú. ¿Dónde viste los mejores festejos? Ecuador. Los 2 goles. ¿Sabes por qué? Porque Ecuador, papá, se metió. Ecuador está. Ecuador ayer, Bruno, y hoy cuando veía toda la repercusión de la prensa ecuatoriana, ellos estaban a punto de sentirse como nosotros venimos sintiéndonos. Entiéndase, ellos ya vienen de un trauma de Rusia 2018, donde hicieron 12 de 12 en el primer año, y empezando con aquel partido donde ustedes estuvieron en el 2-2, se vino todo a pique. Perdón, ¿cuántas fechas van a quedar después de este combo? Vamos a llegar 7, 8, 9... La mitad. La mitad. Claro. Entonces, está falta será toda una rueda. Pero sí, pero acércate al micrófono. Contra Chile hay que pero y su combo, sumando eso, falta. Sí. Por eso son 18 impar, fechas. Por eso es un número impar después que termine un combo que no debería ocurrir en una situación normal. ¿Por qué cito el tema del festejo? Porque esto tiene mucho también de lo anímico y lo reconocía Berizzo. O sea, ¿cómo vas a aspirar a querer ganarle a Venezuela si no le ganaste a Colombia? O sea, entonces yo meto también el tema emotivo. Ayer Ecuador festeja como festeja. No, parecía que se fueron al mundial. ¿Por qué? Porque ellos sentían, Bruno, que si no le ganaban a Paraguay, estaban fuera. Sí iba a ocurrir lo que pasó cuando no le ganaron a Paraguay hace 5 años en el Atahualpa. Y para cerrar lo de los números, le digo nomás, Ariel, supongamos que esta fecha que viene ahora el domingo fuese la fecha 18, la última fecha. Nosotros estamos igualito que en el partido contra Venezuela acá. Ganando te aseguras mínimo repechaje. Si Paraguay gana su próximo partido, Paraguay está a un partido de ir al Mundial. Entonces, yo te diría... Entonces, espera, el partido de Paraguay-Colombia, nuestra promoción tiene que ser vida o muerte. El partido de la vida o la muerte. No, en serio. Históricamente no fue mal ese de vencer o morir o No, vida o muerte es acá, no vencer o morir. No, pero lo que te digo nomás es... El partido de la vida o la muerte. Claro, cuando Ariel dice, si no gana, Paraguay todavía no ganó una Asunción. Te recuerdo nomás. Y está a un partido de meterse a zona de clasificación. Ya estoy traumado con los cálculos. Está bien con tu trauma. Pero para Brasil 2014 y para Rusia. Estuvimos lo mismo y siempre, si fulano pierde, si ganamos nosotros. No, pero fulano puede perder el otro partido. Si nosotros vamos a ganar acá, por lo menos empatamos. Ya Bruno te explicó. Ya te explicó el tema. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que parece, Ariel? Y yo entiendo. ¿Y sabes qué? Todos vivimos, vos inclusive ayer recordaste que tenías 15 años y que te generaban sensaciones. Sí, eso Twitter tiró Roberto Acuña. No, todo eso. ¿Sabes lo que pasa? Le extraño a Fulano, Merenga, todos los mejores ídolos de la selección. Yo también, si vos querés apelar por el RT, pues estaba. No, lo que pasa es que si vos querés... Va a tener mucho RT y buscar seguidores. Si vos querés... que se fue 5 horas pero Ariel, todo bien. Si vos querés apelar al sentimentalismo, yo también puedo apelar a esta nueva generación, que es una generación que lastimosamente no está viviendo lo que nos tocó vivir, como también a nuestros mayores le tocó ese periodo del 86 al 98, ni hablar de lo que era el 58 al 86. Hoy Wilson hizo un cálculo, un chico de 16 años. Wilson, ¿vos hiciste el cálculo? Un chico de 16 años, por ejemplo, no lo vio todavía Paraguay en el Mundial. Es que yo te digo, o sea, imagínate lo que es. Y puede llegar a qué, atender el cálculo. Que llegue a cumplir 21 años
y todavía no le va a ver a su selección en el Mundial. Yo no necesito ir muy lejos. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Estos pues ya son los centennials, sería, ¿verdad? Sí, no le vieron a Paraguay todavía. Lo que te quiero decir es... Tenemos que vender y estamos atrasados. Dani, redondea por favor. Déjame redondear el tema generacional. Más allá de que yo tengo una dualidad natural, mis hijos nunca le vieron a Paraguay en el Mundial. ¿Y que tu hijo mayor cuánto tiene? No, la nena. La nena tiene 12 años. Y bueno, y no le vio a Paraguay. Entonces, lo que te quiero decir, si no lo ve el año que viene, ya le tendría que ver más o menos cuando cumpla mayoría. Entonces, todo lindo. El tema de cuando nos tocó. Hoy para las generaciones, ya eso suena cuando te hablaban te acordás del Libertad de los 50, del Cerro de los 70, todo bien. Entonces, yo actualizo para lo que es el desafío. Entonces, cuando vos decís, no, yo ya no voy a hacer números, vos sonás como aquel que en algún momento eras un millonario, no necesitabas ver el presupuesto o cómo llegaba a fin de mes, ocurrió una desgracia, tenés que ajustarte los cinturones y hacer justamente números porque ya no tenés los elementos de esa época dorada, gloriosa y lo que quieras, y seguís allí como un chico malcriado, decir, ¿sabes qué? Voy a ser más lapidario con Ariel, no quiero que lo tome de modo personal, pero... Narrativa, muy linda la literatura, la palabra, señor Chun, muy oriental, todo filósofo la heredia. Pero no sé, en todo caso soy un millonario que hace rato ya no me alcanzó la calculadora. Estoy pasando ya... ¿y qué es lo que vas a hacer? Te va a borrar un borrachito que te va a tirar en la esquina, ya no vas a hacer más nada por tu vida, no te vas a bañar más, ya te entregaste... Vamos, Ariel, tenemos que hacer números. En vez de estar mirando lo que no vaya a salir a laburar más, entonces. Y al laburar más. Bueno, Mercedes, gracias que viene una compañera para poner tranquilidad al programa a la mesa. Tenemos que vender y estamos atrasados, muchachos. Nuestro compañero Jaime, camarógrafo, me dice que su hijo tiene 16 y le vio a Paraguay en el 2010, ¿cierto? Sí, tenía, ¿cuántos años tenía? ¿Y ya te acordás? No sé, sí, claro. O sea, es toda una generación que no... Sí, mi hija tiene 10 años, la otra vez me preguntó cuándo fue el primer mundial, 1930, le dije, y... No, ahora nomás me estoy acordando que ella, por ejemplo, no sabe lo que es un mundial Paraguay. Bueno. Y por eso. Vamos, Edgar, metele 10 y cada uno con su equipo, por favor. Y lamentablemente, Ariel, lo siento mucho contigo, pero vamos a nosotros seguir haciendo números y vamos a tener que... Por favor. Y si ganamos los 2 partidos, guay... Así como si perdemos los 2 partidos, chau, ahí ya, y ahí te digo más, si perdemos los 2 partidos, ya Berizzo tiene que agarrar nomás su maletín e irse. ¿En serio te digo? Claro. ¿Y si empatamos los 2? También, sí, no sirve para nada, es lo mismo, 2 puntos. También. Un equipo que, lo que pasa es que en esta eliminatoria, y quiero cerrar acá nomás, y después Edgar, por supuesto, tiene que entrar, porque hablé un poco, porque me parece que se fue a otro terreno, la discusión que me parece bien. No siempre tiene que ser el terreno del juego. Hay equipos muy malos. Vos en 7 fechas tenés Paraguay ganó un partido, Chile 1, Bolivia 1, Perú 1, Venezuela 1. Son 5 equipos de una campaña malísima. Y vos tenés que acomodarte a esa tabla, por eso, aún con toda nuestra miseria estamos todavía... Es que por eso, Federico, yo cité lo de Uruguay. Mirá si ayer ganábamos, era con todos estos resultados lo que iba a hacer. No, a lo mejor, hoy, te juro que hoy íbamos a ver qué íbamos a estar haciendo, íbamos a tener Paraguay con 10, por encima de Uruguay, íbamos a estar cuartos, directos al Mundial, papá. Es que, a ver. Y nos quedaba Colombia y Venezuela, y podíamos empatar con Colombia y ganar la Venezuela, sí o sí. Venezuela, que es un equipo de mierda que está con 4 puntos, disculpame. Entra Edgar y ahora después vamos cada uno con su equipo. Para dejarme esperar. Ya no se puede esperar, Dani. Una última. Por eso yo cité lo de Uruguay. ¿Sabes cuántos partidos ganó de local Uruguay? No sé decía Ariel. Y todavía se recuerdan de lo de Díaz de Vivar. La famosa mano del penal. Uruguay ganó 2 partidos en 7 partidos. ¿Dónde está Uruguay? Está en el Mundial ahora. Se viene el verano y Tokio lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Clímate certificado, con un diseño moderno y robusto, rejillas metálicas con más espacio para tus bebidas favoritas. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Visión Banco, el banco oficial de Techo Paraguay, te invita a la colecta 2021. Este
7, 3 y 4 de septiembre. Sumate con tu donación para volver a la normalidad, signifique una vida más digna para todos y todas. Dona en la cuenta número 980.000 a través de los canales digitales de Visión Banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Reconozco que la posesión después de quitar el balón no nos alcanzaba el resto físico para salir rápido en contraataque o para acertar ese pase que hubiese liberado el ataque y llevar el equipo más adelante, y en ese sentido fallamos. Nos faltó la segunda parte, que era, después de defendernos bien como nos defendimos, poder salir generando peligro. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncitos, brochetas de media ala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Aprovecha los imperdibles precios que Electroban tiene para vos. Compra y paga tu primera cuota recién en el mes de octubre. Visita una de nuestras 31 sucursales y lleva lo que necesites para tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. Ya le digo, el condicionante ayer de la altura obliga a un replanteo del equipo. No jugamos normalmente como lo hicimos ayer, replegados. Siempre vamos en búsqueda de una presión alta para robar el balón más arriba de lo que ayer lo conseguíamos. Ayer lo recuperábamos lejos y nos costó encontrar el primer pase, el segundo pase que nos arrime al peligro en el arco rival. El partido del domingo será diferente, con una formación diferente y volviendo a imaginar la posesión, usar el balón bien, peligrosidad, juego aéreo, aprovechar todos los momentos del partido. Vamos a enfrentar a un rival que también viene de una gran exigencia y el ritmo físico del partido será muy importante. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Vení a disfrutarlo todos los días de 11 a 0 horas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Estamos evaluando, sí, poder llamar a otro lateral, dada la lesión de Beto. ¿Y cómo se explica? Con cosas del fútbol. La gente falla, los jugadores fallan, los entrenadores fallamos. A veces es propio del género humano el error. Y ayer, ya le digo, en el 88... te quedas con la decepción de no haber conseguido algo después de que trabajaste el partido de una manera muy sacrificada, muy solidaria entre todos. Bueno, aprenderemos. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre, con los cursos Full Program Online, English Express, en un formato totalmente digital dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés, garantizado por 79 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp 021-224-831. Vamos a formar cada uno nuestro equipo para el partido contra Colombia. Mañana el Super Sábado, el domingo la transmisión del fútbol, primero Brasil-Argentina, y después estaremos con el señor John Federico, por el papá de Chun. Chun, Chan y John. Ya, y saludos a Bruno, John y a Federico. Abrazo. John. Gracias, señor. Bueno, plan B me dice acá un colega, Iván Piris. Sí. Lo tuvo ya Berizzo. 4 semanas afuera el Beto Espínola. Para recordar nomás. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 12 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Yo creo que la gente, cuando juegas de local, te hace fuerte.
la localidad es un factor fundamental para sentirte seguro, para sentirte confiado, para sentirte exigido. Y el carácter del equipo también se verá frente a nuestro público, intentando entre todos ganar el partido. Jugar de local y con tu gente es un gran motivo de confianza. Es lo que todo jugador desea, jugar contra su público, que lo apoye, que generemos un ambiente que nos ayude a ganar. Necesitamos de todo el mundo para ganar y el hincha es un factor fundamental de un equipo de fútbol, de una selección ni hablar. Así que ellos también encontrar en el equipo optimismo, respaldo, confianza y entre todos intentar ganar el partido. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes. Vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000 y cámbiate a Claro. Maxibid y Maxibid sin todo lo bueno de la vitamina C, enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Maxibid, lo mejor es de Quinfa. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona Resicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Cari Autopare a Gourmet. Área 3 en las redes @Chegusan_PY. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco presentamos el nuevo Pack Fortino, Ron Fortín, Limón con néctar de Morocuya Frutica, la más fresca combinación del ron Fortín, limón y la fruta de la pasión, el Morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín limón con néctar Morocuya, combinación natural. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semi descremada y la Vitalite descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Bueno, atención, cerramos, cumplimos con todos. Con todos, Bruno, sí señor. El equipo de cada uno. Señores, Paraguay-Colombia, el partido de vida o muerte. Nañaganaino a Montema. Hasta luego, ay. Chau, calor. Bueno. Finito, diría Litera. Se acabó, final. Ariel Julián Berizo. O Ariel Berizo Marecos. Grabá que Obi. ¿Cómo arranca el equipo de Ariel Berizo? Ando Silo declaró momentáneamente. Espera un ratito, será. Ponerle otra ambiente, vamos a hacer o ponerle patria querida, no sé. Mi patria soñada, algo, no sé, porque así sí vamos a arrancar con Ariel Berizo. Fuerza, mano, dale. Yo sé que no querés el número, cálculo, compañía, pero vamos. Con enjundia, con fuerza, Ariel. Vamos a ver, señores. Ariel Berizo y su equipo frente a Colombia. O tenemos chance, podemos soñar
o ya nos despedimos de Qatar 2022? ¿Cuál es el equipo, Ariel, y que conste en grabación? Anthony Silva. Se posee y todo tan mirando. Muy bien, muy bien, muy bien. Anthony Silva. Declaro desierto el puesto lateral derecho hasta tanto se resuelva el otro convocado. A la resulta de la nueva citación. Tampoco es que hay un Cafú tapado. No vaya. No. Formato aquí. Ariel. Valbuena, Gustavo, Santiago, si se recupera. De lateral izquierdo. Ángel. Pica. ¿Quién? Ángel Cardoso, Romero. Lucena. Ángel Pica, Villasanti, Melgarejo. Brian y Totín. Todo por el todo. Y pues jugamos con 10 entonces. Pues todo muy canchero el tema con el nombre de pila y eso, pero dejate desierto un lugar. Y no más tu equipo, Bocho. No, vos sabés, yo estaba pensando que no sé si yo me pasó la mirada a usted 10 nombres, ¿viste? Y sí. Claro, pero puse la cláusula. Si por ejemplo a las 6 de la tarde hay un nombre ahí que te pueda modificar, pues modificamos. Pero por eso te digo, ¿quién lo que entonces, podría ¿Y modificar? quién lo que demasiado? Y bueno, entonces Robert Rojas arranca ahí, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vio? No, pero yo Berizo iba a decir que va a ser. No, pero esto me parece mucho más sincero. Pues yo creo que como laterales estamos en esa. Una Ariel, ¿eh? No. Capaz que sí, no le paran a una. ¿Te imaginas que sea técnico, Ariel? Bueno, vení para ¿qué haces de jugar? El vestuario. Te la saco del vestuario. Señores, ¿pasa algo? Vamos. Edgar, muchas gracias. No, para callar. ¿Verdad que sí? Reconozcan que sí. A la olla. Sácame de esta mano. Le quería pasar, yo dije, muchas gracias. Ayer ese aviso, el gatito bien parado. ¿Te conoces, Federico? Gracias, Uy, gracias. Señores, vamos al señor Daniel Berizo Chan. Yo arranco con 11. No, háblanos más fuerte, sea. Dale, vámonos. Anthony Silva en el arco. Robert Rojas, lateral derecho. Ese. Gustavo Gómez, Omar Alderete, saga central. Y hago la misma introducción de Santiago Arzamendi, lateral izquierdo. ¿Pero le saca a Junior Alonso? No, Junior está... No puede jugar. No, claro, no puede jugar por... Al que lo saco... A Valbuena, Fabián, lo sacas. Lo pones a... Gustavo Gómez y Omar Alderete. Alderete con... Gustavo Gómez. Gómez Portillo, bueno. Sí. Y sale Martínez también. Medio campo. Robert Pires Mota. Matías Villasanti. Pica Lucena. Y como tercer volante. No, espera. Pires Mota con... Pires Mota, Pica Lucena. Con Cacu Gamarra. A Cacu Gamarra. Sí. Muy. Adelante, Ángel Romero, Lorenzo Melgarejo y Tony Sanabria. 3 delanteros, interesante. 3 delanteros, más Cacu de enganche, doble 6, Piris con Pica, y si me viene un reporte médico que Pica no está al 100%, Villasanti. Y que sea lo que Dios quiera.
Decirles un poco algo. Vos digo, me decía a mí, así nomás. No, espera, ya dio el equipo la charla técnica y dice, bueno, después al final cuando estamos por entrar, muchachos, una cosa más, tipo Juan Zacarías, una cosa más, muchachos. Que sea lo que Dios quiera. Ay, qué labor, espera, qué bochorno, hermano. Berizzo Chan, hermano, no estamos fritos con este señor. Pero usted, o sea... No. ¿Sabe cómo van a entrar tus jugadores? Van a entrar todos cabibajos, no sé, ni el himno no van a cantar. No. Muchachos, una última cosa. Sí, profe. Que sea lo que Dios quiera. No, ya. A ver, no. Yo no sé también... Frase célebre, para mí no, pero yo utilizo esa frase para cuando vos estás a punto de algo que tiene que ser definitivo. No es que ¿cómo es? Que el empate es un mal resultado, no es mal resultado y no, todo lo contrario. Vamos. Mira que la forma que suena también para los soldados que van a salir a la batalla. Es que tenés que irte. Como una vez teníamos un soldado tiene que ir teníamos el torneo del círculo y jugamos contra Becerra justamente. Toda la mañana acá en Tacuarí. Y nuestro técnico era Benicio. Toda la mañana, imagínate. Nos llama a todos y dice, muchachos, quiero decir una cosa, no tenemos nada. ¿Cómo? No tenemos nada, porque a veces siempre presentó un buen equipo y nosotros hemos rejuntado. Y nos llamó a todos y le dijo, no tenemos nada, muchachos, así que a defender ahí nomás y vamos a tratar de tirar los 6. A tratar de tirar los 6, porque cuando vos tiras los 6 te llega un poco, pues lo que le hace esa trampa, ¿verdad? Claro. Y la única, pues nos quedamos atrás y vos sabés que nos comimos 9. 9 goles, no tenemos nada, nos dijo, y más o menos sí. ¿Quién dijo eso? Benicio, nuestro técnico, Benicio Martínez. Benicio Martínez, nos llamó, estamos campeando, no ya para entrar, termina el partido anterior. Muchachos, vengan. No tenemos nada. Qué motivado. Y mi lateral derecho era Fernando Mogelos. Sí. Y nunca se adelantaba y siempre mira allá habilitando. Pero lo de Chumbate récord, hermano. Por que eso sea digo, lo que Dios quiera antes de entrar al terreno. No, pero yo puse, o sea, y creo que pusiste el ejemplo. Yo al soldado que va, el soldado va para matar o morir. No piensa en una segunda. No, ya tu filosofía. No, todo lo contrario. Ya está. Claro, ya dijiste, que ustedes lo tomen de esa forma. No, ya quedó el título. Eso como yo le dije, Egar. No, gracias. Todo lo contrario. Ya se fue. Un título mariquista, pues. En el fondo del mar. No sé. Bueno, entiendo la connotación que le digo y la que yo tengo. Federico Berizzo. Silva, Roja, lo que hay, ¿no? Lo que hay, digo, como lateral de fíjate, no tenemos lateral. Yo lo pongo lo mantengo a Balbuena, Gómez como segundo central. Y lateral izquierdo, vamos que de vuelta en Arzamendia. Yo no sé si Pica va a estar bien. Pucha, que como quiero que Arzamendia juegue el partido de su vida. O sea, ¿cómo le pegan? O sea, Dios te sale mal. No, pues todo lo no sé si yo tengo que... Todo lo ponemos en el equipo. Claro. No, ya sé, pero porque, a ver, fíjate que lo sacamos a Martínez todos. Cuando creo que si Martínez ayer no miraba para abajo en el cabezazo de Félix Torres. Si rechazaba esa pelota estaría Martínez en el equipo y todo, pero se borró tantos puntos el mismo, se retó tantos puntos sobre el final que se refiere a una Arzamendia. El partido es en Barranquilla, no es en Barranquilla. Te digo una cosa y digo ahora. Yo creo que para mí Berizzo lo pone a Martínez. Yo también digo lo mismo. Para mí Berizzo lo pone a Martínez. Y yo no lo sacaría a Héctor David Martínez. Yo lo haría como lateral izquierdo. Sí, señor. En un partido que tenés que ganar. Para mí Berizzo lo pongo a Héctor David Martínez porque no es malo subiendo. Héctor David Martínez. Sí, señor. Y tiene... No, yo lo pongo. Entre Arzamendia y Héctor David Martínez. No, yo creo que no va a jugar el equipo que yo... A mí, ¿sabes qué? Yo tuve el pensamiento que Martínez... Lo veo cansado Arzamendia y hace mucho que él no viene jugando. ¿Hace cuánto que no juega? Y contra Perú. Por eso, y bueno. Con ese criterio Ángel Romero tampoco debería jugar. Dale, repetí. Robert Roja, Balbuena, Gustavo Gómez, segundo central como Juan Palmeiras y Martínez. En el medio yo no lo vi bien a Pica. Yo no creo que en una semana esté. La otra vez estuvo muy disminuido. Entonces pongo a Piri Damota, a Villasanti. Y ahí voy con el team de Ariel. Pero espera, Piri Damota. Sí. Tampoco está jugando Papacho. Pero no está con problemas físicos. No está con problemas físicos. No, estaba con COVID recuperándose. Pero no está con problemas físicos. No, ya sé, pero no juega y está con post-COVID. ¿Y para qué está la selección entonces?
No sé, preguntar eso a Berizzo, que a mí me pregunta. Yo No, pero vos me decís Papacho, no sabés, vos sabés bien que no está para jugar. No dije eso, Vos dijiste no está para jugar, no está jugando, dijiste. No está jugando. ¿Y dónde juega? ¿En Flamengo está jugando? Sí, está en unos minutos últimamente. ¿Y tuvo COVID o no tuvo COVID? No. COVID tuvo hace mucho. Y bueno, pues si a Cardoso Lucena, ya sé, pero... Bruno. Bueno, no viene jugando, sacalo del COVID. No viene jugando. Bueno. Pero Cardoso Lucena tiene otra cosa. Él está mal físicamente. Él tuvo una lesión que lo dejó un mes afuera. Bueno, y buscan a otro volante. Y volvió. Si querés te pongo a Lucena Cardoso. Bueno, lo pongo para darte gusto. No. Tu equipo, vos hacete reposo, Berizzo. Hace el equipo me dice Papacho tuvo COVID. Hace 2 años tuvo. Yo pongo a Lucena Cardoso, está contento. Para el 1x1 de la transmisión de la previa cardenal. Salió otro título, Papacho. Villa Santi. Ya el segundo que le está cambiando por primero era Arzamendia Martínez y ahora es Papacho y tengo toda la duda del mundo. Yo creo que Martínez tiene que jugar Martínez. No me conformo a Martínez. Yo también creo que va a jugar, pero vos preguntate del equipo que uno quiere. Y bueno, por eso. Pero yo junté las dos cosas. No, por eso. Y el segundo tenemos 2 minutos para cerrar. Arzamendia con ese pique cortito, no. Bueno, no me calma. Repetí tu equipo. Papacho, sí, Papacho. Papi Sanabria Cantera. Papacho, Papacho, bueno. Lucena Cardoso ha pedido a la tribuna. Para mí no está bien, pero va a entrar condicionado. Es que no tengo. Fíjate que no entra Gastón Jiménez, no entra Cuba, no entra nada. Villa Santi, que por algo nos jugó ayer porque tenía partida muscular contra Colombia. Vamos, Villa, algún motivo habrá tenido eso. Sí. Ángel Romero utiliza lo mismo que Totín, si está recuperado físicamente, tiene que jugar después de la lesión de obediencia táctica que dio ayer. Melgarejo del arranque y 2 puntas, sí. Lo mismo Totín con un Brian Zamudio. Está un 4-4-2, Berizzo, dejemos ya así. O sea, que nunca 4-4-2 bien definido. No, medio campo poco poblado, O sea, dos nomás. Cardoso, Lucena y Villasanti. Sí. No, ese tercer mediocampista nunca en la selección luce. Harto ya de jugar con 3 mediocampistas y que juegue 1 y medio. Espera, repetí, Cardoso, Lucena, Villasanti, Ángel Romero, Luis Totín Amarilla y Brian. Ángel Romero, Melgarejo, Brian y Totín Amarilla. Incluso Melgarejo con a la pucha. Cambiar y, o sea, pero hay que ganar. 4 defensivas. 4-4-2. Bueno. Y los jugadores que retroceden bien, porque si vos te vas que Ángel Romero ayer era ofensivo, fue todo lo contrario, ¿verdad? Y lo mismo seguramente Melgarejo con alguna responsabilidad. Exacto. Por eso. Hasta las 19, chau. No, ese papá. Yo creo que la gente cuando juegas de local te hace fuerte. La localidad es un factor fundamental para sentirte seguro, para sentirte confiado, para sentirte exigido. Y el carácter del equipo también se verá frente a nuestro público, intentando entre todos ganar el partido. Jugar de local y con tu gente es un gran motivo de confianza. Es lo que todo jugador desea, jugar contra su público, que lo apoye, que generemos un ambiente que nos ayude a ganar. Necesitamos de todo el mundo para ganar y el hincha es un factor fundamental de un equipo de fútbol, de una selección ni hablar. Así que ellos también encontrar en el equipo optimismo, respaldo, confianza y entre todos intentar ganar el partido. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.
Fiscalía pedirá asistencia psicológica para adolescente que habría matado a su hermano. La fiscala Reinalda Palacios, que investiga el caso del adolescente de 14 años que supuestamente confesó haber matado a su hermano de 2 años mientras jugaban en su casa en Pedro Juan Caballero, dijo que desde el Ministerio Público pedirán medidas laxas para el supuesto autor del crimen, porque es menor y porque se trató de un hecho accidental. Ahora un juzgado deberá allanarse al pedido de la fiscalía o, en su defecto, aplicar otra pena al adolescente. Lo que pasa en el mundo. AstraZeneca y la Unión Europea sellan acuerdos sobre vacunas y cierran litigio judicial. La Unión Europea y el laboratorio AstraZeneca acordaron un programa de entregas de vacunas hasta marzo de 2022 y con ello cerraron la disputa judicial que mantenían. El laboratorio se compromete a entregar hasta marzo los 200 millones de dosis que restan del contrato firmado el año pasado. La Unión Europea acusaba a AstraZeneca de priorizar las entregas al Reino Unido y no al bloque. La Comisión inició acciones ante la justicia de Bélgica en abril para exigir las entregas o ver impuestas multas diarias. Temperatura en Asunción 25 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias.